Buenas tardes. Hace 15 días nos reunimos aquí por última vez, despidiéndonos hasta el próximo curso. Pero un apagón eléctrico e informativo pues ha propuesto que nos volvamos a reunir hoy otra vez en un tema totalmente de actualidad y que considero interesantísimo. Por eso quiero darle las gracias a Antonio y a Miguel Ángel por contar nuevamente con el Ateneo para una conferencia tan actual como la que vamos a tener hoy aquí. Así que, sin más, me reitero en las gracias y le doy la palabra a Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, secretario general del Ateneo, por acogernos aquí un día más, como decíamos, totalmente imprevisto. Ya quisiéramos que no tener que reunirnos aquí hoy, que no hubiera habido apagón, pero las circunstancias obligan y yo creo que es importante resaltar pues, la acogida, la hospitalidad que siempre nos dispensa el Ateneo y en este caso concreto pues, la agilidad y la velocidad con la que han reaccionado a la propuesta que le hicimos y, por supuesto, también a nuestro conferenciante Antonio Gómez Expósito y a todos ustedes por acompañarnos aquí hoy. Evidentemente es una ocasión que merece el lleno que ahora mismo vemos en el acto, en el Salón del Ateneo. Realmente es un placer ver tanta concurrencia y tanta expectación ante ese apagón y que Antonio va a tratar de iluminarnos a ver si efectivamente se arroja alguna luz sobre las causas de aquel hecho absolutamente insólito y que esperamos todos que no se vuelva a repetir. Y a ver si podemos poner los medios para que no se repita. Bueno, todo esto es lo que nos va a tratar Antonio Gómez Expósito hoy, sin duda un académico, por supuesto, nuestro, de la Real Academia, un honor tenerlo entre nosotros y, por supuesto, pues un especialista, un experto en temas eléctricos y que nos va a deleitar, aparte de ilustrarnos con su conferencia de hoy. Estoy seguro, por supuesto, que así será. Quería advertirle, antes de darle la palabra a Javier Fernández Sanz, que hará la presentación, la introducción del conferenciante, quería decirles que la conferencia se va a grabar. Se va a grabar y que, por consiguiente, también las intervenciones que hagáis, el público, las preguntas al final, todo se hará luego disponible en la web de la Academia. Digo para que lo sepáis y que nadie le coja de imprevisto si no está de acuerdo con que se le grabe lo que vaya a decir. ¿De acuerdo? Así que, sin más, invito a Javier Fernández Sanz. Por favor, Javier, si eres tan amable de hacer la introducción de Antonio. Bueno, pues buenas tardes. Bien, me toca a mí esta vez presentar al conferenciante. En realidad, Antonio no necesita ningún tipo de presentación, puesto que aquí es sobradamente conocido. Pero bueno, es la formalidad. Don Antonio Gómez Expósito es profesor catedrático de la Universidad de Sevilla desde 1992, donde ha dirigido el Departamento de Ingeniería Eléctrica durante 12 años. Asimismo, es director de la Cátedra Endesa desde su creación en 2007. Y desde 2024 compagina estas labores con las de profesor distinguido visitante de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China. Bien, desde 2005 es miembro, es fellow del prestigioso Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, comúnmente, como veis ahí, es lo que se conoce como el IEEE o IE Cubo, ¿verdad? Es autor y coautor de más de 350 publicaciones técnicas y de una docena de libros de texto de ámbito internacional. Ha impartido más de un centenar de cursos y conferencias en casi 20 países, o más de 20 países probablemente. Ha sido miembro del comité editorial de varias revistas internacionales y, en particular, en la actualidad, es viceeditor jefe de la Modern Power Systems and Clean Energy, revista que está clasificada en el primer cuartil según el Journal Citation Reports. En 2012 lideró la creación de Ingelectus, una empresa de base tecnológica de la Universidad de Sevilla que actualmente emplea a 29 ingenieros. Además, en el periodo 2018-2020 fue consejero de la Red Eléctrica de España.
Entre las numerosas distinciones recibidas destacan en el ámbito internacional el Outstanding Power Engineering Educator Award, otorgado por la Power and Energy Society, nuevamente de la IEEE, en 2019. En el ámbito nacional podemos destacar la insignia de oro de la Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica, recibida en 2013. Y en el ámbito autonómico, mencionar, por ejemplo, el tercer premio de investigación Juan López Peñalver en 2011. Y desde 2013 nos honra siendo académico numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Antonio, por mí. Es que como nos pasa a todos los que vienen aquí, somos profesores, llevamos muchos años dando clases y estar ahí sentados como que no nos adaptamos. Bueno, muchas gracias, Javier, por la amable presentación, y ya me dirá dónde ha aprendido chino, porque yo no tengo narices de pronunciar el nombre de esa universidad que lo he pronunciado tan perfectamente. Respecto al título, un par de comentarios antes de entrar en faena. Pusimos un título, como han visto, un poquito más agresivo, un poquito más provocativo, con el ánimo de atraer gente, y parece que lo hemos conseguido. El título que estaba puesto se le ocurrió a Miguel Ángel, que es mucho más creativo que yo. Yo había puesto esto que es algo más básico, ¿no? El ABC de la red eléctrica. Y luego, si miran ustedes, ahí he puesto una X donde había 3 nueves. En realidad, la fiabilidad actual de los sistemas eléctricos está entre 2 9 y 3 9. Depende de qué criterio. Hay varias formas de medir la fiabilidad. Por ejemplo, si medimos la fiabilidad, pues la energía que se perdió el día lunes 28 frente a la energía de los últimos 44 años, porque el anterior apagón similar a este ocurrió en diciembre del 81, pues entonces sale más o menos entre 2 y 3 9. Por eso he puesto una X, para ser honrado. Entonces empezamos ya. Creo que me estoy enfrentando a uno de los retos más, digamos, complicados, difíciles de mi vida, porque voy a intentar resumir en 40 minutos, de forma que se pueda entender en la medida de lo posible, hasta donde sea capaz, lo que normalmente en una escuela de ingenieros se estudia, no sé, no he contado la asignatura, pero un mínimo de 6 asignaturas, entre 6 y 8 asignaturas o más, se necesitan para que los ingenieros entiendan esto. O sea que somos muy torpes. Pero voy a intentar, como digo, en 40 minutos, y eso es bastante complejo, de modo que tendré que hacer un esfuerzo de intentar poner símiles sin tener que recurrir a matemáticas ni a conceptos, digamos, complejos electrotécnicos. En definitiva, esta charla también se podría llamar todo lo que usted quiso saber sobre red eléctrica emulando a Woody Allen y no se atrevió a preguntar, ¿vale? Eso sería un poco. O sea, voy a explicar un poco al principio sobre todo qué hay detrás del enchufe, por qué el sistema es tan complejo, y después entraré en cómo se consigue que no haya tantos apagones y si pueden volver a ocurrir, y para que no ocurran o para que podamos añadir algún 9 más a la ecuación, ¿qué se puede hacer? Básicamente eso es lo que voy a decir. Y después me encantaría poder tener un debate con ustedes lo más extenso que nos permita el horario del Ateneo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces de eso se trata. Bueno, en primer lugar, vamos a responder unas cuantas preguntas. ¿Cómo se produce la electricidad? Aquí veo que hay muchos compañeros míos de la escuela, en fin, se van a aburrir un poco al principio, pero también veo mucha gente que no tiene formación técnica y por tanto tengo que lograr un equilibrio razonable entre una cosa y otra. Bueno, pues se produce ¿cómo se ha producido tradicionalmente a lo largo del siglo XX, durante más de 100 años, 125 años? Pues en centrales térmicas convencionales, que como ven aquí a la izquierda son centrales que, bueno, queman carbón o a través del reactor nuclear producen energía térmica que calienta el agua, que produce un vapor, que mueve una turbina, que mueve un alternador, y ese alternador produce corriente eléctrica para energía eléctrica. Y por supuesto es un sistema de refrigeración, como ven ahí, porque todo lo que se calienta hay que enfriarlo para volver a empezar el ciclo, ¿vale? Este tipo de centrales tiene una eficiencia bastante pobre, simplemente por razones termodinámicas. La eficiencia es del orden del 30%. Ya más recientemente, en los años 90, se introdujeron los ciclos combinados, que de algún modo mejoran la eficiencia a base de aprovechar el calor residual, en vez de refrigerar tanto, aprovechar más la energía primaria, y lo hacen con 2 tipos de turbinas. La turbina de gas, que es muy similar a la de los aviones, prácticamente igual que la de los aviones, y después el calor excedentario de la turbina de gas se hace pasar por una turbina de vapor como esta de aquí. Y ambas, entre las dos, consiguen un rendimiento bastante superior, del 50 al 55%, ¿vale? Pero es muy similar, simplemente un aprovechamiento mejor, igual que las calderas domésticas de ahora, que son mucho más eficientes que las que había antes porque tienen un recuperador de calor, o algo parecido. Y finalmente, también desde el principio de los tiempos, de la época de Edison y de Tesla, tenemos centrales hidráulicas, generalmente la mayoría, casi todas, de eje vertical, como esa turbina Francis que hay ahí, hay otro tipo de turbinas, pero eso es muy común, y esas centrales hidráulicas
pues tiene una eficiencia muchísimo mayor. Todo lo que involucre un proceso térmico y una transformación termodinámica tiene una eficiencia mucho mayor. Convertir energía mecánica en eléctrica es súper eficiente. Convertir energía térmica en mecánica y luego eléctrica es muy ineficiente y viceversa. Entonces, estas serían las tres grandes tecnologías. Luego está la cogeneración, que es una vuelta de tuerca de las centrales de ciclo combinado, donde se aprovecha el calor excedentario para la industria, o la trigeneración para el frío, en fin, ese tipo de cosas que no voy a entrar porque no tengo tiempo, si no se me va el tiempo. Así se produce electricidad durante todo el siglo XX. Ahora han llegado unos nuevos actores, que son las energías renovables. La hidráulica ya es renovable, pero las nuevas renovables, por decirlo así, las modernas, las renovables modernas. Y las nuevas renovables, empezamos con la hidráulica ya por los años 90, perdón, la eólica allá por los años 90, esa primera generación de turbina eólica ya prácticamente ha desaparecido, que eran algunas que hay que repotenciar. Esas estaban basadas en motores de inducción, que tenían una serie de problemas técnicos. Los motores de inducción no soportan huecos de tensión, los motores de inducción absorben mucha reactiva, hay que ponerle equipos complementarios. En fin, había una serie de problemas con aquellas centrales. Afortunadamente, la electrónica de potencia vino en nuestro rescate y gracias a los convertidores de potencia que se han abaratado muchísimo y tienen potencia las necesarias, pues tenemos que la eólica moderna hay convertidores como el de abajo, que se llama convertidor completo, full converter, que toda la electricidad de la máquina eólica la maneja, la manipula. Los convertidores doblemente alimentados que solo manipulan una parte, la del rotor. Ambos existen, en este caso hace falta una caja de cambio, en este caso la ventaja que tiene es que es totalmente desacoplado. El viento puede tener la velocidad que quiera porque la velocidad de la máquina síncrona, que en imán es permanente, parecido a los coches pero en grande, eso es independiente, o sea, la velocidad de giro de las palas está totalmente desacoplada de la velocidad de giro, de la velocidad de sincronismo de la red, a diferencia de las centrales térmicas de antes, que giran a una velocidad perfectamente compatibilizada con los 50 Hz de la red, que son, depende del número de polos, 3.000 revoluciones por minuto, 1.500 revoluciones por minuto, en fin, eso ya es un poco más complicado y muy técnico y no quiero entrar en eso. Y luego la fotovoltaica, que también tiene un convertidor. La fotovoltaica produce corriente continua y se transforma como un inversor en corriente alterna, ¿de acuerdo? Fíjese que la fotovoltaica es más simple que la eólica, tiene un solo convertidor porque produce corriente continua. En cambio, la eólica necesita dos. Uno para convertir una frecuencia que no tiene nada que ver con la de la red en corriente continua y luego para volver a generar la frecuencia igual que las placas fotovoltaicas. Todas ellas lo que pretenden en el fondo es emular una máquina síncrona, es decir, una máquina síncrona. Después hablaremos si quieren en el debate, no me voy a parar ahora porque si no termino, del tema del sincronismo, de la inercia, de muchas tonterías que se han dicho por ahí en los medios. Hay dos tipos de convertidores a su vez, los convencionales, que son en el momento prácticamente el 100% de los que hay en España, que llamamos grid following, luego hablaré de eso si hay tiempo, y otros que están todavía, como si dijéramos, en desarrollo, que se están aplicando en microredes y a nivel doméstico, por cierto, en instalación de autoconsumo, que son grid forming. Luego, si hay tiempo, hablaré de eso. Un dato, ¿qué porcentaje de los dos tipos de tecnologías renovables y de las convencionales, qué porcentaje y cómo ha evolucionado ese porcentaje? El mix energético. Bueno, pues a la izquierda tienen el año 2000, donde la única renovable prácticamente era la hidráulica con un 17%, y a la derecha tienen en el 2023, o sea, 23 años después, que las renovables han subido al 31%. La hidráulica se mantiene casi como estaba, pero ha subido la eólica y la fotovoltaica, que están ahí en color azul clarito y en color amarillo. Total, ahora mismo estamos produciendo a nivel mundial, global, el 31% de la energía es renovable, del cual aproximadamente el 15 o 16% es la nueva renovable, es decir, eólica y fotovoltaica, ¿de acuerdo? En España estamos un poquito mejor. En España tenemos, el año pasado concretamente, de los 250 aproximadamente teravatios que produjimos, el 56% es renovable. También en España el porcentaje de electricidad sobre energía final es un poquito más alto, porque tenemos menos industria y más servicio quizás que otros países. Entonces nosotros el 24% de la energía final que usamos en casa es eléctrica, frente al 21% de la media global. Una cosa importante, en 20 años se ha duplicado la producción eléctrica en el mundo. Teníamos 15.000 teravatios hora a principios de siglo y ahora vamos por 30.000. Y se espera que lleguemos en 2050 a 70.000 o incluso más teravatios hora. O sea, se trata de que se va a electrificar el mundo. Por tanto, va a aumentar este porcentaje del 24% de electricidad sobre energía final, bueno, 21 a nivel global, se convertirá posiblemente, se espera que se convierta en un 60 o 70%. De energía final será en forma eléctrica. Por tanto, es un cambio sustancial, un cambio radical, drástico, que no es fácil, no es fácil. Aquí pueden ver un poco el mapa de red eléctrica, de instalaciones renovables. Red Eléctrica tiene un centro de control que hizo para las renovables expresamente, que se llama CECRE, y en ese centro de control pues, se pueden ver, por ejemplo,
estos mapas donde se ve dónde están la densidad de fotovoltaica a la izquierda y la mayor densidad de fotovoltaica a la derecha. Hay regiones como el sur de Andalucía o Aragón donde conviven las dos, pero generalmente donde hay una no hay otra, ¿no? La distribución es ligeramente distinta. Pero le hace una idea. Y justamente por aquí, por el suroeste, por donde dicen todos los indicadores, incluso Red Eléctrica empezó diciendo que parece que por ahí surgieron las famosas perturbaciones que dieron lugar al famoso apagón del lunes 28. Bien, y en el futuro, y termino ya con esta primera parte de producción eléctrica, si no, presidente, no termino en 40 minutos. En el futuro, ¿cuánta electricidad renovable va a haber? Bueno, pues aquí vemos que en 2020 el 62% era fósil y la fotovoltaica apenas estaba, pero se espera que en 2050-2060 el 60% sea fotovoltaica, o sea, se van a volver las tornas. En 2050-2060 la fotovoltaica jugará el papel que hoy día está jugando la fósil, ¿vale? En cambio la hidráulica, que es la azul clarita, pues no va a crecer prácticamente nada, y la eólica, pues aquí también se ve la eólica clarita, la azul más clarita son la eólica en tierra y la más oscura la eólica offshore. Interesante, todas las perspectivas de energética dicen que allá por 2030 o como muy tarde 2031 la fotovoltaica superará el carbón y será la primera fuente de producción de electricidad del mundo. Hay países más afortunados que España, que tienen el 100% de hidráulica, por ejemplo, el 90% de hidráulica, como el Congo, el Noruega, en fin, Brasil, por ejemplo, tiene también mucha hidráulica. Nosotros no tenemos tanta hidráulica, así que a cambio tenemos sol y viento. Bien. Eso es cómo se produce la electricidad. Ahora, ¿cómo se transporta y se distribuye? O sea, si miramos detrás del desenchufe que hay ahí, cómo esos generadores grandísimos que hay ahí, del orden de 1000 megavatios las centrales térmicas de carbón y las nucleares, y del orden de 500 megavatios los ciclos combinados, y algunas plantas fotovoltaicas, hay 2 plantas en España fotovoltaicas que tienen más de 500 megavatios, ¿cómo se transporta y se distribuye toda esa electricidad, renovable o no, hasta nuestro enchufe de ahí? Pues bien, eso, en fin, un poquito más. Aquí he tomado de Wikipedia un esquema, que ustedes habrán visto seguramente mucho, donde se puede ver un poco el proceso de una forma muy simplificada. Se puede ver que las centrales eléctricas producen en media tensión, eso hay que elevarlo a muy alta tensión, que es lo que llamamos el transporte, para transportarlo a grandísimas distancias en grandes cantidades, y no había forma, no se puede hacer a tensiones muy bajas. Ahora veremos qué niveles de tensión son. Luego ya cuando nos acercamos a los grandes centros de consumo, las ciudades o zonas, digamos, industriales, polígonos grandes como Algeciras, etcétera, Huelva, pues ya está el subtransporte, son tensiones un poquito más bajas, en distancias más cortas, y finalmente cuando ya llegamos a la zona urbana o a algunas zonas dispersas rurales, donde las distancias son mucho más chicas, volvemos a bajar a la distribución que vuelve a ser la media tensión, parecida a los niveles de tensión que se generaron. Y ya por fin en nuestras casas, en nuestros barrios, en el centro de transformación, en unas casetas que se ven ahora de hormigón y tal, donde los centros de transformación ya bajan a la baja tensión para que las personas no nos electrocutemos, claro, no podemos tener media tensión en casa. Y básicamente esa es la estructura del transporte. No es tan simple, ahí se ve muy simple en la Wikipedia, pero bueno, aquí vamos a ver un poquito más. Aquí se puede ver los esquemas audifilares que usamos los ingenieros, básicamente, donde se puede ver cada línea de esto es una línea, o sea, cada rayita aquí es una línea, cada circulito son transformadores y estos circulitos de aquí son generadores. Entonces, esto que está aquí en rojo sería el nivel de transporte, que como se puede ver tiene muchas mallas, está muy mallado. ¿Por qué está mallado? Porque si falla una línea, la electricidad automáticamente sin intervención de nadie, se redistribuye por el resto de líneas para que no se note. Por eso no tenemos apagones, porque esta red es redundante. Puede fallar una línea, incluso 2, sin que haya apagones, normalmente. Una seguro, 2 depende. Entonces, la red de transporte es un sistema mallado que cumple lo que llamamos el criterio N-1, es decir, que de los N elementos que tiene, puede fallar uno. Eso lo habéis visto ya en la prensa. Muchas cosas que estoy diciendo ya se las saben ustedes casi mejor que yo, porque están hartos de leerlo estos días en los periódicos. Lo que pasa es que muchas cosas son, en fin, hay que tener cuidado con lo que se dice. Ayer me pasaron unos amigos un trozo de un reportaje en un periódico nacional, no diré el nombre por si acaso se enfadan, un periódico nacional donde hablaban de que los electrones negativos y los electrones positivos suben y bajan. O sea, electrones positivos, yo no sabía, no tenía noticia de que existieran electrones, no sé, serán positrones, no entiendo, bueno, no sé. Quiero decir que se dicen muchas tonterías en la prensa, ¿de acuerdo? Bueno, total, lo que está en rojo sería la red de transporte, después existe una red de subtransporte, que también es mallada, pero no tanto, que es la que está alrededor de las ciudades, ahora veremos alguna, y finalmente la red de distribución es la media y baja tensión que se explota en forma arborescente, en forma radial, ¿de acuerdo? Ahí, si hay un apagón o si hay un fallo, sí puede haber una interrupción momentánea del servicio hasta que las brigadas de mantenimiento dan el servicio por otro lado. Pero sería un apagón muy local, que afecta a una calle, a una acera, en fin, no tiene mucha importancia, ¿vale? Esa sería la estructura de la vista de pájaro.
Luego, la generación, los puntos de acceso de la generación, y esto de los puntos de acceso también están en los periódicos todos los días, porque saben ustedes que ahora hay una competencia atroz por conseguir puntos de conexión, todos los promotores de renovables y no renovables, centrales de bombeo, etcétera, todo el mundo quiere un punto de conexión a la red, y ahí depende de si estamos hablando de más de 50 megavatios, lo gestiona el ministerio, digamos, ¿no? Y si es menos de 50 megavatios, lo gestionan las comunidades autónomas. Y eso también explica por qué muchas plantas renovables tienen 49 megavatios. Entonces, en transporte se conectan, en rojo hemos visto las grandes centrales, ¿vale? Y luego en subtransporte y en distribución se conectan centrales un poquito más pequeñas. Y también en la distribución se conectan la cogeneración de pequeña industria y nosotros como consumidores, que ahora muchos somos afortunados y podemos producir, autoproducir. Eso sería un poco donde se conecta la generación, ¿vale? Si quieren luego hablamos un poco de esto. Ejemplo, bueno, pues una red de distribución urbana de baja tensión, donde se puede ver claramente, aunque no se ve, pero como es urbana, sigue el trazado de las calles, es un barrio, digamos, no sé cuál, pero un barrio es real. Entonces se puede ver que es una red de baja tensión urbana y los triangulitos son centros de transformación, que hay muchos de ellos, ahora hablaremos de cuánto hay, ¿vale? Esa es la red de baja tensión, la que llega a nuestras casas, ¿vale? Luego, esta sería una red de subtransporte, concretamente en este caso es la red de la provincia de Sevilla. No se ve desde lejos, pero bueno, aquí podemos ver, que digo yo, el polígono Calonge, vemos la central de, bueno, aquí una subestación que hay en Fasa Renault, en Palme, en fin, todo lo que es el subtransporte de la provincia de Sevilla. Lo pongo para que se hagan una idea, esto es solo una provincia. Esto es solo una provincia. Y lo de antes de baja tensión es solo un trocito de una barriada de una ciudad. Ahora daré órdenes de magnitud. Y esto sería la red de transporte española que comprende el 400 kilovoltios y el 220 kilovoltios. En otros países como Rusia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, en fin, llegan a tensiones más altas, a 760 kilovoltios. Incluso en China llegan a 1000 kilovoltios, que es la tensión más alta en corriente alterna que hay en el mundo. Son líneas ya muy largas, de varios miles de kilómetros. Entonces aquí se puede ver, pues se identifica perfectamente, pues, no sé, el corredor del Duero, del Tajo, porque hay grandes centrales hidráulicas que son fundamentales para la estabilidad del sistema y para dotar de flexibilidad, etc. También se puede ver los grandes núcleos urbanos, Madrid, que se amplía aquí, Barcelona. Se puede ver, curiosamente, un cable que han tendido hace unos años, no mucho, entre Castellón y Mallorca, por ejemplo. Es un cable de corriente continua, no de corriente alterna. En España, todas las líneas son de corriente alterna, salvo esta de Mallorca y una que hay en Francia por aquí, por Gerona, ¿vale? Las demás son todas de corriente alterna. Ahí dice, algunas cifras para que tengan orden de magnitud de la complejidad que hay detrás del enchufe. Unas 45.000 kilómetros de línea solo de este nivel de transporte. Si sumamos las de distribución, en distribución, así las dos grandes distribuidoras, ellas solas tienen ya unos 600.000 kilómetros de línea de distribución, las dos grandes distribuidoras. En total puede haber más de 800.000 kilómetros de línea de distribución. Hay 700 subestaciones de transporte, pero las distribuidoras tienen otras 2.000 y pico subestaciones de transporte y la friolera de 250.000 o casi 300.000 centros de transformación en toda España. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando del sistema más grande y más complejo creado por el ser humano, porque no se acaba en España la cosa. La cosa continúa. Esto es Europa. O sea, esto que está en azul, o no sé muy bien qué color es ese, todo esto es el sistema interconectado europeo. No está, Reino Unido e Irlanda no van en sincronismo con Europa, están conectados con cables de corriente continua. Tampoco los países nórdicos están conectados con corriente continua. Y los bálticos, que estaban conectados con Rusia, claro, están rodeados de Rusia por todas partes, menos por el agua. Los bálticos, creo, leí en la prensa hace poco que se habían desconectado de Rusia, están muy preocupados y se habían conectado a Europa. ¿De acuerdo? Estamos como en unos 30 países conectados en sincronismo en Europa. ¿Vale? Ahora hablaremos del sincronismo. Y aquí, me lo he saltado. Aquí, simplemente, para incidir un poco más todavía, y termino ya con esto, en la complejidad del sistema eléctrico, cualquiera de estas subestaciones, aquí he puesto el área de Sevilla, le he hecho un zoom sobre el área de Sevilla. Aquí tenemos Guillena, Don Rodrigo, que está en la de Utrera, en fin, las rojas son de 400 kilovoltios, Carmona, y las verdes son las de 220 kilovoltios. Pues cualquiera de estos triangulitos, si uno va allí, se encuentra con esto. Esto es una subestación. Ahí hay centenares de relés y decenas de puntos de maniobra, de interruptores, cada uno de los interruptores es como prácticamente este trozo de aquí. Es decir, estamos hablando de un sistema súper complejo. Por cierto, fíjense que está Guillena y Carmona. ¿Será casualidad que por ahí por esa zona hay muchas plantas fotovoltaicas? Bueno, segunda parte, ¿cómo se gestiona? O tercera, ¿cómo se gestiona y se controla? Esto quizás sea lo más interesante porque es lo que más guarda relación
con las posibles, digamos, dificultades que tienen los operadores para gestionar bien una red como esta. Bueno, pues vamos a ver cómo se gestiona y se protege. En primer lugar, hay mecanismos naturales que se deben a las leyes electromagnéticas, a las leyes de Maxwell, que hacen que el sistema se mantenga en sincronismo de forma natural, que es el famoso sincronismo del que hablan los periódicos, que es muy difícil de explicar sin ecuaciones, y que yo tomaré este ejemplo de la bicicleta, del examen de bicicleta, que ya salió en los periódicos, lo he visto en un medio generalista hace poco, aunque, en fin, no se explican bien, yo tampoco tengo mucho tiempo de explicarlo bien, pero sí, y además un símil no perfecto, como todos los símiles, no hay un símil eléctrico perfecto, lo siento, no hay. Todos tienen pegas, este tiene unas cuantas pegas que luego si quieren les puedo contar, pero no me quiero parar. Simplemente los ciclistas rojos son los generadores, que son los que empujan, los que ponen energía, y los ciclistas azules, que son los vagos, son los que no pedalean, están allí a un lastre, simplemente se dejan llevar por los rojos. Entonces, los azules son las cargas y los rojos la generación, ¿vale? Entonces, el símil se puede forzar un poquito y decir, por ejemplo, que la cadena, que no una cadena metálica rígida, sino una cadena, como si dijéramos, de goma, como esas gomas que hay en los gimnasios para hacer músculo. O sea, sería una cadena elástica que permite cierta flexibilidad en el movimiento de los ciclistas. Es decir, los ciclistas no van todos rígidamente en la misma posición siempre, sino que los ciclistas, como la cadena es elástica, pueden adelantarse o atrasarse un poquito, ¿de acuerdo? O sea, puede haber oscilaciones. Los transformadores serían los platos y los piñones, pero no me gusta porque los platos y los piñones, dice, bueno, por ejemplo, los transformadores transforman la tensión, pero la tensión ¿qué es? O el voltaje. La tensión sería, la tensión de la cadena podría ser, la parte superior de la cadena que va tensa, ¿sería eso? Sí, podría ser eso. La frecuencia sería la velocidad de la bicicleta. La corriente eléctrica es difícil de ver aquí. Yo digo, hombre, pues la corriente eléctrica podría ser los eslabones, los electrones, eso, podrían ser los eslabones que se mueven, ¿no? Sería el flujo de corriente eléctrica, pero eso es forzar mucho. A mí no me parece un buen símil. En fin, esto sería, bueno, por ejemplo, la potencia reactiva, que es un tema muy difícil de explicar. La potencia reactiva es una componente energética que no produce trabajo, así de fácil. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar sin matemáticas y sin conocimiento electrotécnico. Entonces, aquí en este símil se puede explicar relativamente bien. Los ciclistas, si lo ven ustedes cuando suben las cuestas, sobre todo cuando hay que hacer mucho esfuerzo, se suelen inclinar para los lados, se pueden inclinar. Realmente ese movimiento es una ayuda para hacer el movimiento principal, que es hacia adelante. Ese movimiento lateral realmente no es útil para producir movimiento hacia adelante, pero sí le ayuda, es necesario para poder producir el movimiento neto hacia adelante. Entonces, eso lo hace, y lo que ocurre es que si un ciclista se va para un lado, el otro tiene que irse para el otro para que no se caiga, es decir, tienen que compensar, y de hecho la potencia reactiva en los sistemas se compensan. Unos dan potencia reactiva y otros la consumen, ¿vale? Luego, si queréis, hablamos de eso porque posiblemente la potencia reactiva también tenga importancia en esto. No sé, las cargas, pues las cargas resistivas tipo calefacción o iluminación puede ser el freno que produce calor. El freno representa todas las cargas no rotativas, las que producen calor. Un ciclista que en vez de dar pedales pone los pies para que se los muevan y deja que los pies se los mueva alguien, sería un motor eléctrico. En fin, este símil se puede estrujar un poco, pero no quiero, como digo, no es perfecto. Ese sería el símil del sincronismo. Luego, seguramente, hablaré de otro símil un poquito más sutil, porque este símil, fijaros que hay una estructura metálica aquí, que no existe en el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico todas las ciclistas están separadas, como si fueran bicicletas distintas. No es buen símil. Entonces, a mí se me ocurre otro símil, que lo pensé hace unos días dándole vuelta, porque no me gusta eso de la bicicleta. Por ejemplo, aquí, si un ciclista se queda atrás, pues se rompe la bicicleta y se deslastra. Sería como que sea un apagón parcial. Si este ciclista se parte por aquí, es un apagón que solo le afecta a ese ciclista. Pero eso la bicicleta no se rompe. Entonces, sin embargo, fíjense, imagínense una batería de soldados desfilando por la Castellana con una banda de música que va al himno militar, chimpón, 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 y van desfilando. Van todos en sincronismo, porque si no el capitán le habría reñido. Van todos en perfecto sincronismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque oyen la música, el de los platillos y el del tambor, van marcando el ritmo, o sea, van todos en sincronismo. Y no hay ninguna fuerza que los una, es simplemente su instinto, sus experiencias, lo que sea. ¿Qué pasaría si quisiéramos que una compañía de soldados en los campos elíseos desfilara en perfecto sincronismo con una batería o una compañía en la Castellana? Sería harto complicado, porque no pueden oír la misma música en el mismo instante. ¿Cómo hacer sincronizar una compañía en los Campos Elíseos o en la Brandenburgo con una en España? Pues lo podríamos hacer, por ejemplo, con un satélite, que emita, igual que hay satélite de televisión, un satélite que imita la música militar y la oigan simultáneamente los dos. ¿Qué podría hacer? Pues algo parecido ocurre con los sistemas eléctricos. Las líneas eléctricas que unen desde Portugal hasta Grecia, como hemos visto en ese mapa de Europa,
esas líneas eléctricas a través del campo electromagnético, no radiando energía como en telecomunicaciones, sino conduciendo por los conductores a través del campo electromagnético, hacen que todos esos generadores, sin satélites, sin nada, vayan en sincronismo. Todos los generadores, todas las bicicletas van en sincronismo, aunque estén desconectadas. Ahí sí, como digo, están enganchados por la bicicleta, por el cuadro de la bicicleta y no le vale. ¿De acuerdo? O sea que esto de la banda de música nos va a servir después, quizá cuando hablemos de algunos problemas de estabilidad y cosas de ese tipo. Protecciones. Bueno, empezamos ya. Las protecciones son casi las mismas que tenemos en casa, pero en plan gigante, ¿no? Pues no sé, cortocircuito y sobrecarga son los famosos magnetotérmicos que tenemos en nuestro cuadro, que protegen contra, como su propio nombre indica, contra cortocircuito y sobrecarga. Las sobretensiones, pues los pararrayos en muchos edificios públicos, en la iglesia y tal. Los contactos a tierra en nuestro diferencial, ¿vale? Todo eso existe en la red de verdad. Y luego otras más específicas, que no quiero entrar porque en esta audiencia va a ser complicado y no tengo tiempo, específicas de generadores contra poca velocidad, tensiones muy bajas, en fin, algún tipo de protecciones contra fenómenos que no vienen al caso ahora, ¿no? Además de bueno, lo que sí que se me ha olvidado es que las protecciones actúan muy localmente en un dispositivo concreto, en el extremo de una línea y de forma ultra rápida, en el entorno de los milisegundos, porque si no, se rompen los equipos. Hemos visto que en casa inmediatamente salta el térmico, cuando uno hace una cosita rara, salta el térmico inmediatamente, porque si no, sale ardiendo algo o te puede electrocutar. Entonces, las protecciones necesariamente no pueden ver qué ocurre más allá. Pueden ser incluso precipitarse en la actuación, si no están bien diseñadas. Eso es una característica de las protecciones. La siguiente nivel de control sería los sistemas de control automático. Automático porque no intervienen personas, son sistemas realimentados que dan una consigna y siguen esa consigna, ¿no? Como el termostato de un calentador de agua. Él dice, oye, ponme a 40 grados y hasta que no llega a 40 grados no para. Y si baja, enchufa otra vez. Eso serían sistemas de control automático. Son también de acción local como las protecciones, pero no actúan tan rápido. No actúan tan rápido por problemas de control que no vienen al caso, de estabilidad, etc. Yo aquí a mi compañero Paco Rodríguez, que es de control, así que sabe mucho más que yo de estas cosas. Luego, de este tipo tenemos la regulación primaria de frecuencia, que en el sistema español es un servicio obligatorio no remunerado, es como el valor en los soldados, se supone, todos los generadores tienen que hacerlo, por lo menos hasta la llegada de las renovables. El control primario de tensiones, a veces digo tensiones, a veces voltaje, voltaje del inglés voltage y tensiones del francés tensión, ¿no? Es sinónimo, ¿no? Tensión es más bonito en español que voltaje, creo. Bueno, el control primario de voltaje también lo dan todos los generadores, y concretamente los renovables deberían poder darlo a partir de 5 megavatios, deberían. Luego también una cosa que no se puede hacer mucho, que son el control de flujo de potencia. Es una diferencia radical entre la corriente alterna y la corriente continua. En corriente continua los flujos de potencia los controla el operario. En corriente alterna los flujos de potencia son incontrolables prácticamente si no añade algún cacharro adicional. Porque las potencias en esas redes malladas que hemos visto antes, las potencias se distribuyen de acuerdo a la ley de Kirchhoff y no hay forma de controlarlas. La única forma de controlar los flujos de potencia es subiendo o bajando generación en los nudos. Es lo que a veces hace el operador para evitar restricciones técnicas, como hablaremos después. Pero, o sea, el control de flujo de potencia, desgraciadamente, está muy limitado. Una de las razones por las que ya se está apostando mucho por línea de corriente continua, como por ejemplo en China. Y luego, otros automatismos que hay del lastre de carga por frecuencia, que en un sistema en bucle cerrado es simplemente un sensor que cuando baja la frecuencia, para evitar males mayores, provoca un apagón parcial desconectando cargas previamente seleccionadas. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tercer nivel de operación y de gestión serían los centros de control. Los centros de control, que las distribuidoras tienen el suyo, el operador del sistema tiene el suyo, los grandes generadores tienen un centro de control, las plantas renovables tienen que agruparse en centros de control a partir de cierto tamaño, en fin, son detalles muy tal. Entonces ahí es donde se hace ahí se intervienen las personas, y como intervienen las personas, su actuación es más lenta. Una persona no puede reaccionar en 2 segundos ante una alarma que le llega, tiene que pensar un poco. Entonces aquí hablamos ya de minutos, ¿no? Lo que sí es verdad que la visión es global, no es local, es el único sitio donde se ve la red entera, o por lo menos las plantas de generación que corresponden a cada uno. Y aquí hay 2 tipos de actuaciones, aquí, las preventivas y las correctivas, cosas que se hacen antes de que pasen las cosas y cosas que se hacen para intentar corregir cosas que han pasado. Las preventivas son, por ejemplo, una cosa que hace todos los días el operador del sistema es analizar si lo que le dice el operador del mercado es compatible con la red. Eso difiere mucho de Estados Unidos y de Europa, pero en Europa se decidió separar el operador del mercado del operador del sistema. Entonces el operador del mercado primero dice, a ver, vamos a ver quién vende mañana en cada hora y cuánto vende, con un algoritmo de subasta de tal y cual. El mercado marginalista famoso. Y después eso se le pasa al operador del sistema y dice, oiga, esto no es compatible con el sistema porque aquella línea se va a cargar, o si hay una contingencia y se dispara tal línea, aquella, o sea, el operador del sistema tiene que hacer un análisis de restricciones técnicas y tiene autoridad para hacer desvíos respecto
a lo que dice el mercado. O sea, digamos que se sobrepone al mercado. Luego en el centro de control se hace también se captura información de todo el sistema, información cada 10 segundos, cada minuto como mucho, se captura información de sensores que hay en todas las subestaciones y con esa información se hace lo que se llama un estimador de estado, se calcula cómo está la red, si hay sobrecarga, si no la hay, si hay sobretensiones y se hace también análisis de seguridad que decíamos antes, es decir, el análisis de qué pasa si se pierde un elemento. Todo eso antes de que ocurra. Y además la potencia de cálculo de los ordenadores permiten hacer esto hoy prácticamente en tiempo real, es decir, no hay problema en analizar casi en tiempo real lo que va a pasar en los próximos 10, 15 minutos, media hora. Bueno, es un análisis limitado porque es simplemente estático, no es dinámico, es un tema más complejo, pero es así. Y ahora recientemente se han incorporado hace unos años algunos sistemas, por ejemplo, el servicio de respuesta activa de la demanda, que se llama SRAD, eso sustituye a la antigua interrumpibilidad que ustedes habrán oído mucho en los periódicos hace 5 años. ¿Sí? La interrumpibilidad es que a la grande industria estaban dispuestas a que le cortaran el suministro en caso de necesidad si le pagaban por ello, se llamaba interrumpibilidad. Tú le avisabas con antelación a Acerinox, decía, oiga, que dentro de media hora le voy a quitar la luz, para usted los procesos que le voy a quitar la luz. Entonces, eso se llamaba interrumpibilidad entonces, eso salía carísimo y además nunca se activaba ese servicio y se ha rediseñado y ahora se llama así y además participan también pequeños consumidores, agregadores y otros agentes que no solamente las grandes industrias como antes, ¿de acuerdo? Y luego está, por el lado de la generación, también existe una cosa que se llama sistema de reducción automática de la potencia, que es lo mismo pero con la generación. Es decir, generación que voluntariamente, típicamente la renovable, está dispuesta a participar en este servicio complementario de la red para poder desconectarse si se lo pide el operador del sistema. Todos estos servicios son remunerados, es decir, hay una subasta y luego se remunera por activar ese servicio e incluso por estar disponible. Son detalles que es muy difícil de poner aquí. Eso se hace con carácter preventivo y luego si ocurren las cosas y hay que hacer cositas, puede hacer acciones correctivas también. Por ejemplo, existe la regulación secundaria de frecuencia. Antes hablábamos de la regulación primaria, que es un control local. La regulación primaria es la que tiene el generador in situ, que cuando ve que cambia la frecuencia intenta variar la potencia para que la frecuencia vuelva a su valor. En ese caso la frecuencia es su velocidad, realmente, porque es otra cosa que he visto en los medios, se habla de una sola frecuencia, como si hubiera una sola frecuencia. En realidad, cada generador tiene su propia frecuencia, lo que pasa es que en régimen estacionario todos tienen la misma frecuencia. Pero si hay perturbaciones, no. Entonces no es lo mismo medir la frecuencia en Málaga que en Faro. El control de voltaje o de tensiones también puede ser correctivo. Puede decir, oiga, ha habido un problema, ha subido la tensión, pero los aisladores aguantan, no pasa nada, durante 10 minutos puedo tocar cosas, típicamente los generadores o los transformadores, para bajar las tensiones. Y algunas cosas más. Y luego el SRAP y SRAP que he dicho antes también tiene una fase, digamos, correctiva, además de la preventiva. Esto es un centro de control. Ya estoy terminando. Bueno, ya me queda poco. Esto es un centro de control, el que tiene concretamente el operador del sistema en Madrid. Al lado de este está uno nuevo que han puesto para energía renovable que se llama CECRE, ¿vale? Pero para que se hagan una idea de la complejidad, en aquella pantalla el operador está viendo toda la línea de transporte del país. Es tremendo. O sea, ahí hay varias personas, cada una encargada de una cosa. Fíjense en las pantallas, Ahí le salen alarmas, le salen... Y ahí tienen un software sofisticado, tienen simuladores que le permiten saber qué va a pasar en la red si ocurre tal cosa. En fin, realmente la potencia de cálculo que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años, de hecho los ordenadores, dejando aparte el tema de la defensa, el tema militar, la segunda aplicación de los computadores en los años 70 fue el desarrollo de este tipo de centros de control, que empezaron justamente alrededor de los años 70, con los primeros ordenadores primitivos, ¿vale? ¿Y cómo se controlan las plantas renovables? Bueno, pues las plantas renovables tienen un control un poco distinto. La primera característica que no tienen las plantas, digamos, convencionales, es que las plantas renovables son, ¿cómo se dice?, granulares, es decir, son distribuidas. Es decir, una planta eólica como esta puede estar, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 máquinas eólicas, pero puede haber 40. Es que he puesto 5 porque no me caben en la figura. Entonces, cada una tiene su propio transformador, su línea y tal, y luego el controlador de este tipo de plantas, la primera función que tiene es que tiene que recibir información de cada una de esas máquinas. Y eso lleva tiempo. Es decir, la principal diferencia entre las plantas renovables y una planta convencional es la necesidad de comunicarse rápido con cada uno de los pequeños generadores que forman la planta. En las plantas fotovoltaicas hay inversores. Hay arrays, se dividen en trocitos, y cada trocito tiene su propio convertidor, su transformador, etc. Algo parecido, es parecido. Entonces, estos son lo que... Luego la planta puede tener una batería, como esta que hay aquí, también que está en continua, por tanto tiene su propio inversor, puede tener un elemento de compensación de reactiva, que en fin, no entro en ese tema porque es muy técnico, y la planta mira lo que ocurre en el punto de conexión. O sea, el controlador de la planta renovable
lo que se encarga es de hacer que todas estas máquinas que hay aquí se comporten como una sola máquina de cara al punto de conexión, de cara al exterior, ¿vale? Por cierto, aquella empresa que comentaba Javier de Ingelectus, uno de sus, digamos, sus productos es precisamente un controlador de plantas renovables, no quiero hacer publicidad. Entonces, esos controladores, ¿qué tipo de cosas pueden hacer? Pueden hacer muchas cosas, pero al final las que hacen, técnicamente pueden hacer todas las cosas que dice aquí, pero al final, si queréis, que no tengo tiempo, al final luego en las preguntas podemos volver sobre esta transparencia, pero al final en cada país hacen lo que dice el código de red, lo que le obliga la legislación, la regulación. Eso es lo que hacen. Entonces pueden, por ejemplo, controlar el factor de potencia, el famoso coseno de phi, que habrán oído ustedes mucho, el coseno de phi, puede decirle, oiga, usted tiene un coseno de phi igual a 1, o inyecte tal potencia reactiva o lo que sea. Pero también puede controlar la tensión, pueden controlar la tensión. Otra cosa es que se lo pida o no el código de red, ¿vale? Por ejemplo, en sistemas muy frágiles, por ejemplo Puerto Rico, que está en isla, se regula la tensión. Las plantas renovables regulan tensión y regulan también frecuencia. Pero de momento en Europa, con una red muy robusta, no se ha considerado a lo mejor necesario. Hoy venían precisamente las noticias, hoy casualmente en los medios, que el operador del sistema español envió en 2020 al regulador, a la CNMC, envió una propuesta de cambio de procedimiento de operación del control de tensiones, el 7.4, no me acuerdo de memoria, precisamente para forzar, hacer un cambio legislativo, todo esto está en el BOE, lógicamente, para que las plantas renovables también se comporten en el tema del control de tensiones igual que las plantas convencionales. Pero eso está todavía por en un cajón, la CNMC no ha logrado, digamos, resolver eso. O sea que de momento parece que no hay obligación de ese tema. Y bueno, y se están desarrollando nuevas cosas que también se han visto estos días en la prensa, como amortiguamiento de oscilaciones, emulación de inercia, etc. Y esto también tiene que ver con los grid forming, grid following, ese tipo de cosas. Pero eso es muy técnico, no puedo entrar aquí en eso. Pero que sepan que las plantas renovables también hacen control y pueden hacer más del que hacen. Bien, ¿por qué puede perderse el suministro? La continuidad del suministro, pues hemos hablado de las protecciones, pues casi lo mismo, ¿no? Pues se puede, básicamente se divide en dos categorías. Fenómenos, digamos, cuasi estacionarios, fenómenos que no son espontáneos, que surgen durante 3 segundos y desaparecen, sino que son fenómenos persistentes que duran en el tiempo. Serían fenómenos que se mantienen en el tiempo, por ejemplo, mantener en el tiempo tensiones muy elevadas, o mantener en el tiempo frecuencias muy bajas o muy altas, cosas de ese tipo. Por ejemplo, la frecuencia, las tensiones, si la tensión baja mucho se produce una cosa que llamamos en el gremio nuestro un colapso de tensión, si la tensión se mantiene alta durante mucho tiempo se pueden romper los aisladores de una línea. Los ángulos, que esto es muy difícil de explicar, pero quizá con el símil de la banda de música y de los militares que desfilan se puedan entender. Los ángulos quiere decir que todos los generadores van a la misma velocidad, pero unos van más rápidos que otros, incluso con los ciclistas se puede entender. Si un ciclista quiere apretar más que los otros, lo que hace es adelantar un poco el pedal. En cambio, si otro se queda atrás, pues digamos va como si dijéramos, está perezoso, se ha cansado y se queda un poquito atrás y deja que tiren los demás de él. Pues eso sería el ángulo. El ángulo sería un poco el punto donde estás trabajando, ¿no? Entonces eso también es importante. Porque si en una banda de música o en una brigada de soldados, en una compañía de soldados, son todos tierrones de 1,90 y un niño de 7 años quiere desfilar al lado de la compañía, es muy difícil que marque el paso, se pierde el paso. Y eso sería porque no es capaz de mantener el mismo ángulo. Eso es un poco también un problema que puede ocurrir. Es raro, también por temperatura, puede disparar por temperatura un transformador, temperatura persistente, oscilaciones naturales que también han salido en los medios este año, que generalmente están bastante bien amortiguadas y desaparecen de forma espontánea. Aquí le he puesto un enlace, si quieren, al puente de Tacoma, el famoso puente que murió, o sea, que se cayó simplemente por una pequeña brisa, porque los ingenieros mecánicos, aquí se dice Federico Peri, que está mirándome, no previeron que la pequeña brisa con la estructura del puente y la barandilla del puente excitó las frecuencias naturales del puente que fueron amplificadas en vez de amortiguadas y entonces acabaron tirando el puente. Bueno, pues eso puede ocurrir en un sistema eléctrico. No ocurre porque esas frecuencias naturales se estudian con antelación y se amortiguan, hay medios de amortiguarlas. En fin. Y por último, perturbaciones transitorias, que son, también se ha hablado mucho en los medios este día, son fenómenos parecidos a los de antes. Esta es realmente la causa del apagón. Las otras que he dicho antes es muy difícil que ocurran. La otra categoría de régimen permanente, porque en el régimen permanente el operador del sistema lo ve y lo resuelve normalmente. Estas son las difíciles de resolver porque ocurren fugazmente y no le da tiempo a reaccionar al operador. Y las protecciones actúan antes de que el operador pueda hacer nada, ningún control preventivo. Entonces son también sobretensiones, cortocircuitos que provocan grandes intensidades, contacto a tierra, lo mismo que las protecciones que hemos visto, desconexión intempestiva de un generador porque le falla alguna protección o tenga un problema de temperatura, desconexión de grandes cargas. Si desconecto yo en mi casa, las cargas no pasa nada, pero si desconecta Acerinos,
que era el primer consumidor de España, ahora creo que el segundo después de Adif, pues si desconecta Acerinox y está todo en plena carga, pues se nota, ¿no? Son muchos megavatios. Y luego, bueno, pues hay líneas transformadoras que pueden disparar por motivos variopintos, tales como que un árbol que ha crecido mucho y no se ha podado, se acerque mucho a una línea y salte un arco, en fin, hay muchos motivos por los que puede disparar. Estos serían fenómenos transitorios, ¿vale? Bien, y termino, este sí que es el último, presidente. ¿Cómo añadir otro 9 a la ecuación? ¿Cómo hacer que el sistema eléctrico, en vez de tener 99,999, tenga un 9 más? Por cierto, los que voléis, no os preocupéis que los aviones tienen, ya les he hecho la cuenta el otro día, los aviones tienen como 3 9 más que esto. Es decir, son como 6 9 después de la coma, no pasa nada. Los aviones tienen mucha más fiabilidad que el sistema eléctrico. Y eso que el sistema eléctrico ya tiene mucha fiabilidad. Bueno, ¿cómo lo añadir? Como digo, se puede añadir toda la seguridad que uno quiera, toda la fiabilidad que uno quiera, pero hay que pagarla, no es gratis. ¿De acuerdo? De hecho, ya nos cuesta dinero, ahora veremos algún ejemplo, nos cuesta dinero la fiabilidad que tenemos, no nos sale gratis. Es decir, cualquier 9 que añadamos son posiblemente unos cuantos miles de millones de euros de dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo conseguir un sistema que resuelva lo que llamamos nosotros últimamente en estos años, hablamos mucho del trilema energético? El trilema energético quiere decir conseguir una energía limpia y sostenible, tan eficiente, tan fiable como hasta ahora, que no haya apagones, y económica. Lo de económica y fiable ya lo hacíamos antes. Lo que estamos haciendo nuevo ahora es que sea sostenible y limpia, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se consigue? Pues como digo ahí arriba en esa frase, hay que repensar bastante bien, hay que repensar la forma en que estamos operando y protegiendo los sistemas eléctricos. Es decir, hay que pasar del siglo XX al siglo XXI. Y estamos en ello, pero lleva tiempo. La primera cosa, y lo pongo en rojo, que ya lo dije, hace poco escribí algo por ahí en un blog también divulgativo, hablé del almacenamiento, ahora ya estamos todos los días en los medios hablando de almacenamiento, solo que nosotros en el mundo académico hace ya 10 años que hablábamos de almacenamiento. Yo he dado ya no sé cuántas tropecientas conferencias sobre almacenamiento y cursos sobre almacenamiento, pero bueno, pregonamos en el desierto. Los fondos de inversión, el gran capital va donde hay rentabilidad y el almacenamiento era caro hasta ahora y no era rentable, por diversos motivos. Entonces se iban a las plantas fotovoltaicas que son mucho más baratas. ¿Qué ha pasado? Que hemos puesto tantísimas plantas fotovoltaicas sin acompañarlas del debido almacenamiento, como sí han hecho otros países, que ahora resulta que de repente nos hemos dado cuenta que no tenemos almacenamiento, que nos falta almacenamiento, ¿de acuerdo? Lo segundo es pasar a una nueva generación de convertidores, es un tema muy técnico. Tampoco va a aportar tanto respecto a lo que ha pasado estos días, pero ayuda en los convertidores de beamforming, más interconexiones, no sé si lo veremos nosotros, los más jóvenes sí, estaremos fuertemente conectados con el norte de África, a través de Italia, de Grecia, de España, mucho más de lo que lo estamos ahora. El Reino Unido ha anunciado un cable submarino de 3.800 kilómetros para unirse con el sur de Marruecos, que va a pasar por Portugal, pegadito a la costa, por Portugal, por aquí, y va a llegar abajo. Australia se va a conectar con Singapur con un cable de 4.000 y pico kilómetros. Es posible que nos conectemos con Estados Unidos, con Norteamérica, sería fantástico. Si nos conectáramos con Norteamérica a través de Groenlandia o de Islandia o incluso de las Azores, no lo sé porque el tema de la profundidad es complicado. Pero técnicamente ya existen cables que pueden conectarnos a esa distancia de la que estamos hablando. 4 o 5.000 kilómetros en corriente continua es viable, no en corriente alterna. Entonces es posible que esa sea una solución, porque esas interconexiones van a permitir mucho más robustez, intercambiar energía barata. Imaginémonos que nos conectamos con Norteamérica. Cuando allí es de día, aquí es de noche, o sea, sería fantástico para la energía solar. O con el norte de África, Bueno, no, las renovables están dando energía al 100%, porque eran muy caras, ya que las tengo, y como el recurso primario es gratis, pues aprovecho el sol y el viento al máximo. Es decir, todas las renovables tienen un algoritmo, unos mecanismos que les permiten trabajar en el punto de máxima potencia. Las plantas fotovoltaicas de nuestras casas hacen lo mismo. Hay diversos algoritmos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiero trabajar a la máxima potencia si estamos viendo que en los últimos años, 2 años, particularmente en primavera y otoño, en las horas centrales del día hay 8 o 9 horas donde el precio mayorista es 0? Pues baja usted un poquito la potencia, en vez de producir el 100%, sugerencia para el regulador y el ministerio, haga usted una normativa que pida que las renovables trabajen al 90, al 95% y con eso se resuelven muchos problemas que hoy día se le achacan a las renovables. Luego hablaremos de eso de caso. No me quiero parar ahí más. Y no perdería mucho dinero. A lo mejor podría ser un servicio remunerado, no se les puede compensar por eso. Flexibilidad de la demanda. Miren, en España hay, no sé, ya no recuerdo las cifras, lo miré en su momento, hay varios millones de calentadores eléctricos. Cada calentador tiene entre 1.700 y 2.000 vatios. Imaginémonos que en un momento dado hay 1 millón de calentadores eléctricos, que habrá más, porque
porque eso es aleatorio, evidentemente. Pues si hay un problema de falta de generación, porque falla un generador, si se hunde una central nuclear de 1000 megavatios, desconecte usted 500.000 calentadores y ya de repente tiene esa pérdida de energía compensada. Y un calentador se puede desconectar con un enchufe inteligente conectado a la wifi en cuestión de milisegundos. ¿De acuerdo? O sea, que se puede hacer muchas cosas. Y ahí habla de esa flexibilidad, pues no hablar del aire acondicionado y de otras muchas flexibilidades. Código de red más exigente, eso es lo que yo decía, que hoy han salido en los medios, que Red Eléctrica le estaba pidiendo a la CNMC que el control de las tensiones con la alta penetración que estamos teniendo de renovables sea un poquito más exigente que lo que era hasta ahora. Rediseño de protecciones, se habla también de que las renovables, y es verdad, no aportan corrientes de cortocircuito, los convertidores son válvulas muy delicadas que trabajan a su intensidad nominal, pero cuando hay un cortocircuito se protegen y no quieren dar más intensidad que la nominal, un poquito más, pero no son tan generosos como los generadores síncronos que ante un cortocircuito dan entre 5 y 10 veces más corriente de la que estaban dando, porque transitoriamente, durante unos segundos, son capaces de aguantar sin que el calor deteriore los elementos. Es decir, las máquinas síncronas soportan una sobrecarga temporal más grande que las válvulas. Entonces, las protecciones contra cortocircuito están diseñadas y taradas para que haya grandes corrientes de cortocircuito. ¿Qué pasa si no hay generadores que dan grandes corrientes de cortocircuito? Porque las protecciones no valen, no funcionan bien, ¿vale? O sea que eso hay que rediseñarlo. Y luego, y no voy a hablar ya de mercado marginalista porque eso se me va el tiempo. Decía antes que no sale gratis. Pues efectivamente, no sale gratis. Aquí se puede ver, una semana antes del apagón, en azul, los precios del mercado mayorista del mercado diario. El mercado diario es el mercado europeo, que se gestiona con un algoritmo creo que de Bruselas o de Holanda, no sé dónde. Hay por ahí un algoritmo, un ordenador que se ejecuta todos los días, se llama Eufemia, y ese algoritmo dice cada generador de Europa que tiene que producir en cada hora del día siguiente, en base a las ofertas de precios, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos serían los precios del mercado diario. Y en amarillo, los precios de las restricciones técnicas, y en azul, que apenas se ve los balances, en fin, la reserva de los balances de energía. Entonces, el 90 y tantos % del precio habitualmente se debe al mercado diario, como pasaba aquí antes del apagón. Pero esto es mayo, 5 de mayo, después del apagón. ¿Qué le pasa? Que lo amarillo es más grande que lo azul. Es decir, ahora estamos pagando más por las restricciones técnicas y por los servicios de seguridad, que llamamos servicios de red, servicios complementarios, estamos pagando mucho más que por el precio de la energía en sí mismo. O sea que la seguridad vale dinero, claro, evidentemente. Los fabricantes de coches no le pondrían airbag a los coches si no lo obliga la normativa. Pero como la normativa lo obliga, lo ponen y valen más caro, claro. En fin, esto sería... y con esto termino. Así es que no sé muy bien... Uf, está casi una hora. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una. Aquí, Pepe López Farneo. No. Antonio, muchas gracias por la presentación tan interesante. Yo te quería hacer dos preguntas. Una puntual, cuando te refieres, has utilizado con mucha frecuencia la palabra frecuencia en tu presentación. ¿Esa frecuencia qué es? ¿Son los 50 ciclos? ¿Algo a qué te refieres? Sí. Que cuando te refieres a que todos los sistemas de generación tienen que ir a la misma frecuencia o casi la misma frecuencia con esa flexibilidad que tú comentabas con el símil de los ciclistas, te refieres a los 50 ciclos de la corriente alterna, ¿no? Sí. Respondo a esto, pero respondo a esta. No, esa era mi pregunta puntual. Y luego lo que te iba a preguntar era lo que hemos venido a escucharte, y es que nos digas por qué ocurrió el apagón. ¿O por qué crees tú que ocurrió el apagón? Una vez que nos has puesto en antecedentes sobre cómo el sistema está organizado, ¿qué falló crees tú? Vamos, no dudo que lo sepa nadie a ciencia cierta, pero ¿qué probablemente ocurrió el día 28 para que ocurriese lo que ocurrió? Bueno, la primera pregunta, que es la más fácil, esa no hay ningún problema. Históricamente la corriente alterna, esto, digamos, tuvo mucho que ver Tesla. Las dinamos, por ejemplo, se conectaban inmediatamente en cuanto tuvieran la misma tensión. La dinamo puede ir a la velocidad que le dé la gana. Las dinamos son las máquinas de corriente continua, que es lo que había cuando Edison. Entonces la dinamo no tiene que preocuparse, se conectan, tiene la misma tensión, la mido con un voltímetro, ¡pum!, me enchufo. Pero una máquina de corriente alterna, aparte de la tensión, tiene que tener la misma frecuencia, porque la máquina de corriente alterna va dando vueltas a velocidad constante, y como digo, a unas 3.000 revoluciones por minuto si tiene una determinada característica, o una fracción de esa, 1.500 si tiene más polos, en fin, hay más. Entonces, y esa velocidad de 3.000, si lo miras bien, son 50 Hz. 3.000 revoluciones por minuto son 50 Hz. Entonces, los 50 Hz vienen simplemente
porque en un momento dado se pusieron de acuerdo unos pollos y dijeron, oye, ¿qué frecuencia queremos? Porque al principio los sistemas estaban desconectados y cada uno iba a una frecuencia distinta, históricamente. Y allá por los años 20 o por ahí del siglo pasado se empezaron a unir porque es más eficiente estar unidos y es más seguro estar unidos. Entonces, Europa optó por 50 Hz, Estados Unidos optó por 60 Hz y los seguidores de Estados Unidos, como Brasil, Japón creo que tiene las dos frecuencias. Entonces, pues, optaron por 60 Hz. Entonces, eso es la frecuencia que tiene que ver con el giro de las máquinas síncronas. Entonces, todas las ondas sinusoidales tienen esa frecuencia. O sea, que eso es la razón. Es histórica y podría ser 40. De hecho, piensa que las frecuencias más bajitas pueden ser buenas. Las frecuencias más bajitas pueden ser buenas para la red, pero no son buenas para las máquinas. En fin, hay un equilibrio, hay una solución de compromiso de la frecuencia. Ese valor está bien estudiado por los ingenieros. Entonces, esa es la frecuencia. Y muchas veces se habla de que, estos días he leído en la prensa, que las centrales renovables no van en sincronismo. Es una tontería. Que no dan vuelta a una cosa y que no tenga sincronismo es otra. Evidentemente las renovables no dan vuelta, porque una placa fotovoltaica no da vuelta. Pero los convertidores se encargan de convertir esa corriente continua en una onda sinusoidal de la misma frecuencia que va en sincronismo con la otra. Por tanto, las renovables van igual de sincronismo que la otra. No me diga usted que no van en sincronismo. Que no dan vuelta, que no giran. Eso es distinto. Ya, pero entonces, ¿por qué es tan complicado? Yo veo muy simple que la frecuencia se mantenga a los ciclos que se decida en cada caso. Bueno. Si se decide que van a ir a 50 ciclos, los sistemas de alternador van a 50 ciclos, ponen los imanes, etcétera, etcétera, para que aquello vaya a 50 ciclos, y los sistemas de producción de corriente continua lo que hacen es tener un convertidor que va a 50 ciclos, y no hay problema de sincronía ninguno. No, pero hay un problema. Sin embargo, hemos leído en la prensa que posiblemente uno de los problemas del apagón fue falta de sincronía. No, espera. Bueno, la prensa dice muchas cosas muy raras. Dice que hay electrones positivos. Bueno, no. A ver, el problema es que la frecuencia se utiliza como temperatura del cuerpo humano. O sea, la frecuencia, el que cambie la frecuencia mucho es síntoma de que algo va mal. ¿Qué es lo que va mal? La frecuencia depende de la velocidad de las máquinas. Y las máquinas, si la carga es muy grande y no puede con ella, se frenan un poquito y van a 49 Hz. Y al revés, si la carga baja, las máquinas se aceleran y van a 51 Hz. Entonces, es un síntoma de un desequilibrio profundo. Entonces, no se puede permitir, porque si reaccionas tarde ya no hay tiempo de reacción, no se puede permitir que la frecuencia oscile. Los códigos de red permiten entre 48 y pico, depende del país, ¿no? Entre 48 y pico y 51, 50. O sea, igual que en el cuerpo humano no queremos tener 40 grados o más de 40 grados, porque algo pasa, ¿no? Entonces, esa es la razón, porque la frecuencia se utiliza como síntoma de un desequilibrio, de que algo va mal. Pero si no hay desequilibrio, por eso también la reposición, que algunos me han preguntado en los medios estos días, la reposición de servicio es tan lenta, porque se hace paso a paso para no dar paso atrás, para que siempre haya la misma generación que carga para que la frecuencia sean 50 Hz. Porque ¿de qué me vale reponer Almará si no repongo a la vez 1000 megavatios? Almará se vuelve a caer otra vez. Entonces, la frecuencia tiene que ser constante y es el termómetro al que miran continuamente. En el centro de control ese que hemos visto hay un marcador así de grande que pone 49,95. Y ojo, la frecuencia, eso tampoco es muy difícil de explicar en la prensa, la frecuencia solo es única cuando todo está en régimen estacionario, cuando no hay perturbaciones. Cuando hay cualquier perturbación, por ejemplo la línea que dispara, un generador, o sea, la frecuencia empieza a bailar, cada generador, porque es una unión elástica, como he pretendido decir. Entonces, ya miden la frecuencia en Málaga y la ponen al lado de la de Badajoz y es distinta. Y si la mira en Alemania es distinta de España. Pero digo que la frecuencia es una sola frecuencia cuando todo va bien. Y la otra, si quieres, queda muy claro. Sí. La otra la dejo para el final, cuando terminemos. Yo no sé la que todavía. Es que para empezar con esa ya se me va la tarde aquí. Bueno, se oye, ¿no? Se oye, vale. Bueno, hemos tenido la suerte de que has publicado un blog antes de la conferencia, lo cual nos ha permitido enterarnos mejor de la conferencia. La conferencia, además, no ha sido una continuación, ha sido complementaria al blog, ¿no? Y voy a citar, unas palabras tuyas del blog, que son: precisamente la principal fragilidad del sistema eléctrico español proviene actualmente del insuficiente almacenamiento instalado. Llevamos más de un lustro embarcados en una frenética carrera por instalar renovables. Pero los reguladores, Comunidad Europea, Ministerio, Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, no han hecho a tiempo los deberes, pero para que dicho despliegue venga acompañado de un correspondiente esfuerzo inversor en sistemas de almacenamiento, como si están haciendo otros países como Estados Unidos, en el que se instalan unos 20 gigavatios de batería solo en el año 2020.
yo creo que ahí está un poco la clave de lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, yo creo que nunca sabremos lo que ha ocurrido. La causa de lo que ha ocurrido yo creo que nunca la sabremos. Sí lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que ha ocurrido porque ha habido fallos de entrada de este tipo y de otros seguramente muy importantes. Bueno, yo lo que quise decir ahí es que, como antes hablé de control de tensiones, de que aquí el problema es que en Europa hay tanto, ¿cómo diría yo? El sistema regulatorio es tan lento, es burocratizado y lento, a diferencia de China, por ejemplo, que en ese sentido es envidiable, ¿no? Que el gobierno dice, vamos a hacer esto, y se hace, y hacen un plan a 10 años o a 15 años y se sigue a rajatabla, ¿no? Aquí hace tiempo que se había venido del almacenamiento. Como digo, nosotros lo hemos dicho en muchos foros, en conferencias, yo he dado varias desde hace ya 5 años dando charlas y cursos sobre ese tema, pero no porque yo sea más listo que nadie, sino porque lo he visto hacer en Australia, por ejemplo, y en California. Es decir, en Australia la primera batería grande, gigabatería, se puso en diciembre de 2017. Y a los pocos meses de estar ya he visto un apagón. La tengo aquí. Debería hacer a ver si somos capaces. Aquí. Ahí se puede ver la batería esa que se instaló en agosto de 2018, o sea, a los 6 meses de estar enchufada, hubo una desconexión de un interconector entre 2 provincias australianas, concretamente Queensland y Nueva Gales del Sur. Esa línea, como si fuera Francia con España, esa línea se abrió y allí las interconexiones son mucho más endebles que aquí, por eso tienen más almacenamiento. Esa línea se abrió y en verde, aquí en verde se ve cómo bajó la frecuencia en un sistema de los dos, no recuerdo cuál, y cómo se puede ver la potencia de la batería en negro, la batería que ya de 100 megavatios, cómo instantáneamente subió, eran 100 megavatios, ahora después la ampliaron, en ese momento era 100 megavatios, cómo subió instantáneamente y cuando la frecuencia se recuperó, cómo bajó de más 80, de estar descargando 80 a estar cargando 20. O sea, en menos de 200 milisegundos pasó de dar 80 a consumir 20. Eso no hay central convencional, ni hidráulica, ni de bombeo, de ningún tipo en el mundo que lo pueda hacer. ¿Vale? Period. Claro, el operador australiano dice, ostras, esto es estupendo. Y en Australia están ahora mismo hasta las cejas de baterías porque se han abaratado mucho, le ha pasado como a la fotovoltaica. En California igual, ahí lo mencionaba en lo que ha leído José Luis. En Alemania, simplemente en las casas y en la industria en Alemania, detrás del contador, hay 6 gigavatios de batería, casi tanto como nuclear en España. En Alemania, detrás de las casas, distribuidas por todo el país, hay 6 gigavatios de batería. En Inglaterra hay batería, en Arizona, en California, en Puerto Rico, en México. O sea, es que aquí en Europa, no solo España, en Europa en general, sobre todo España, el tema del almacenamiento lo hemos dado por... No sé, ¿qué ha pasado? O sea que efectivamente el almacenamiento es importante. Para mí, uno de los temas más importantes y por eso lo puse en rojo, no el único. Y en este caso, no voy a entrar todavía en el por qué ha podido pasar, no tuvo por qué ser, no tiene nada que ver, quizás no tenga nada que ver con el almacenamiento. O sea, simplemente estoy hablando del futuro, cuando la penetración renovable no sea la que es, sino mucho más, ¿vale? Porque la penetración renovable que tuvimos el día 28 la hemos tenido ya en 2023 y en 2024. Yo recuerdo que en 2023 los medios titularon así: el sueño de la renovable en España ha hecho realidad, porque tuvimos 9 horas donde las renovables dieron el 100% de la demanda. Que den el 100% de la demanda no quiere decir que no haya nuclear y ciclo combinado, sino que estamos exportando. Entonces, lo que pasó el 28 no es inaudito ni extraordinario. Ha pasado muchas veces, ha pasado en otros países, en Irlanda, y lo comento también en el blog. En Irlanda es un sistema mucho más aislado que el nuestro. Y tienen un montón de eólica, penetraciones de eólica similares o superiores a las que hemos tenido nosotros aquí. Es decir, el almacenamiento es necesario, es una buena... Pero no solo por temas de seguridad, sino para evitar la canibalización de precios que ha habido. En la gráfica lo he mostrado antes, los precios en las horas centrales del día mayoristas dan 0. Eso es disuasorio para los inversores. La gente no quiere hacer más placas, instalar más plantas fotovoltaicas porque no, mayoristas, quiero decir, los grandes plantas fotovoltaicas, porque no les sale rentable. No saben si van a recuperar la inversión. O sea, y eso me trae otra vez a los mercados marginalistas, que no quería hablar, que lo puse en interrogación, que es otro tema, si ya sale luego a relucir. Pero el almacenamiento es muy importante, pero siendo muy importante no está claro que jugar un papel importante en el apagón. ¿Significaría encarecer el precio de la electricidad? Depende. ¿Por qué? ¿Porque subimos los precios en las horas centrales del día? El costo de la almacenamiento. Sí, pero el almacenamiento puede ayudar a reducir los servicios complementarios. Fíjate, pongo el ejemplo de Australia, ya que lo puse. En Australia del Sur, los servicios que ahora dan las baterías las daban exclusivamente las centrales de carbón. Y como tenían el monopolio, digamos, las centrales de carbón cobraban un riñón por dar los servicios de regulación de frecuencia. Ahora lo hacen baterías y se ha bajado el precio de esos servicios. O sea, las baterías
compensa, porque una vez que están, por ejemplo, en California, por las noches cuando se va el sol, las primeras 3 horas, la energía la da las baterías, en vez de los ciclos combinados, y lo dan más barato, porque se han cargado de día cuando la energía fotovoltaica era muy barata. O sea, no necesariamente tiene que salir más caro, lo que hay que planificar bien las cosas y hacerlo bien. Evidentemente hay un capital, un CAPEX, un capital al principio, pero a largo plazo, en el coste nivelado de la energía, lo que llamamos el LCOE, a largo plazo lo que hace es bajar los precios. O sea que todo eso tiene su... Pues varias manos ya. Federico París, creo que ha sido Luis también, por aquí estaba, visto varios. Luis Narváez, ¿no? Bueno, da no sé quién ha sido el primero. Primero que lo había levantado antes. Bueno, en primer lugar, Antonio, me he divertido mucho escuchándote y he aprendido mucho, aunque sea mecánico. Tú no aprendió nada. Aunque sea mecánico. Tú ya lo sabías. Bueno, vamos a ver. Quería empezar diciendo que el conocimiento del ser humano avanza con la presencia y la aparición de fallos, catástrofes incluso. Entonces, has traído a colación correctamente el puente de Tacoma. Había un fenómeno que era desconocido, se aprendió allí y ya no ha vuelto a pasar. Hago este comentario en relación a la pregunta que te voy a hacer, porque resulta que has mencionado también muy apropiadamente el tema de los aviones, donde decía ahí 4.9 o 5.9. Pero eso no es casualidad. Eso se debe a que en el diseño de un avión vas a tener problemas siempre. Siempre. ¿Qué es lo que intentamos? Que ese defecto no conlleve el colapso total del avión, sino que se detecte, se arregle y ya está. Y ahora viene la pregunta. La pregunta es, bueno, aparte me uno a un comentario que ha habido antes de, nos ha explicado perfectamente el fenómeno. Esta es la parte 1. Habrá una parte 2 de que cuando ya, según has dicho, esto se sepa, nos lo explicará qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro. Bien, ahora viene mi pregunta. Escribiremos un paper. Eso es. Mi pregunta es, nos ha enseñado el mapa de Europa y resulta que lo que pasó, está todo interconectado. Resulta que lo que pasó aquí no llegó a Italia, no llegó a Francia, bueno, Francia no sabemos, no llegó a Alemania. ¿Por qué? Si el problema se produjo en Extremadura, no tenemos los mecanismos de interrupción, de corte, de protección, que está en otros niveles. Eso es lo que no entiendo de este problema. No, bueno. A mí no me parece una cosa muy grave el apagón que hemos tenido. Lo que me parece grave es que haya llegado a todo el mundo a la vez. Me parece muy positivo cómo se salió de ello en unas horas, ¿eh? También tengo que decirlo. Pero ¿por qué no hay una protección para este tipo de fenómenos? Que no es que toda la red se caiga a la vez, sino que algún fenómeno aislado ha provocado la caída. Sí, lo he dicho muy rápido, pero hay mecanismos para que el apagón se acote, para evitar daños mayores. El más importante es el del lastre de carga por baja frecuencia. O sea, hay unos relés estratégicamente situados en algunas subestaciones de distribución que desconectan determinadas cargas que no son críticas, no un hospital, por supuesto, ni gobernador civil. Entonces, esos relés, lo que pasa es que tardan un tiempo en darse cuenta de que baja la frecuencia, que aquí hay temas ingenierilmente muy interesantes que tienen que ver con el tiempo que se tarda en medir, en el mundo digital donde hay que una ventana móvil, en fin, hay temas muy interesantes de tipo, digamos, de investigación que no quiero entrar aquí. Los retrasos en las plantas renovables, ese tipo de cosas. Entonces, existe ese mecanismo de deslastre que ha evitado en muchas ocasiones, casi siempre, grandes apagones. Por ejemplo, la famosa avioneta hidroavión en Francia que en el verano del 2023 chocó contra una línea en Francia, en el sureste de Francia, y afectó a la interconexión con Francia y, por ende, afectó al Levante y Andalucía. Yo estaba de vacaciones en Málaga, era agosto, y noté que se fue la luz media hora. No se fue la luz en toda España porque los relés de deslastre por frecuencia echaron fuera una parte de la carga. Eso fue un ejemplo que ocurrió lo que tú dices que debería ocurrir siempre. ¿Qué pasó? Pues que seguramente el día del apagón la pérdida fue tan masiva y la bajada de frecuencia fue tan brusca que los relés de frecuencia seguramente estaban actuando en ese momento, pero no llegaron a actuar a tiempo para recuperar la frecuencia. Ha habido apagones importantes en Chile en febrero de este año, que afectó también a todo el país. Hubo otro apagón en Brasil, ha habido apagones, en fin, apagones hay continuamente. Y nos podemos dar con un canto en los dientes desde que del año 81 no ha habido uno tan grande como este. Pero sí, existen mecanismos que intentan justamente... De hecho, la desconexión de Francia fue para que no se cayera el continente entero. O sea, el hecho de que la línea de Francia tiene un mecanismo de protección que se desconecta cuando ve que la frecuencia aquí ya no se va a recuperar o hay una cosa muy gorda. Entonces se desconecta Francia en aras de salvar Europa. Y las nucleares francesas, que esa es otra. Las nucleares, una vez que caen, tardan un día en arrancar. Es decir, porque el proceso de reacción, al fin, es complicado. Y las térmicas, las de carbón o los ciclos combinados no tanto,
pueden tardar 4 o 5 horas si el apagón es muy largo y si se enfría la caldera, etcétera. O sea que el proceso de reposición, en ese sentido, por ejemplo, las renovables son mucho más beneficiosas porque son mucho más ágiles. Comparar las renovables con las nucleares es como comparar un leopardo con un elefante, en términos de velocidad, de respuesta, ¿vale? Una renovable con un convertidor electrónico responde 10 veces más rápido que cualquier central hidráulica de las más rápidas del mundo, aunque sea de bombeo, aunque sea chiquitita. No sé si eso te responde a... Había otra pregunta por ahí cerca. Bueno, querido profesor, 20 años después de pasar por las aulas, lo apago. Pues te nadie lo diría que hace 20 años. Gracias. Voy a ir un poquillo al grano, porque como nos va a dar la solución de qué es lo que pasó el 28 y sobre esas pequeñas perturbaciones que hubo en los instantes previos y lo que ha dicho al principio de esos huecos que nosotros estudiamos en clase que se compensaban con inyección de reactiva, pues bueno, yo voy a ir a otra segunda parte. Primero, ¿cómo se entiende que en el mercado actual haya gente por la que le paguemos por producir, o sea, por inyectar energía en las horas centrales por exceso de fotovoltaica? Es algo que yo, que no he seguido en el tema eléctrico, no entendemos, ¿vale? Antes de apagar el interruptor. Porque a lo mejor por parte de eso también se está desestabilizando, ¿vale? Yo he puesto el mercado marginalista. Estaba en negativo, o sea, estamos pagando en positivo el precio de la red por los servicios de red, o sea, la electricidad por los servicios de red, y sin embargo la gente nos estaba pagando por inyectar. Y la segunda es cómo gestionamos 20 años después de que en la Escuela de Ingenieros veíamos que la generación distribuida tenía estos problemas de control. Porque ahora ya es masivo y todavía va a ser más masivo. Entonces, como tengo aquí delante a mi querido catedrático con su coche con V2G, pues entonces voy a aprovechar un poco. No tiene V2G, ¿no, Paco? No tiene V2G. Oh, hay muy pocos coches que tienen V2G, lo siento. Bueno. Pues había algunos que desaparecieron del mercado. ¿Cómo podemos al final, con el control de cargas, que como dices, con 15 euros de un interruptor, pues controlamos cualquier calentador eléctrico o tal, o esos coches que nos ayuden pagándole, cosa que ya prevén los contratos de arrendamiento de las baterías, cómo podemos desde el operador del sistema ayudar a que esos coches instantáneamente, en vez de demandar, aporten a la red estabilizándola? Pues la primera es que requeriría una charla per se. Yo soy muy crítico con los mercados actuales, lo que pasa es que pregono en el desierto también. Los mercados actuales basados en el modelo marginalista son buenistas, es decir, parten de una premisa razonable, que es que como esto antiguamente era un monopolio verticalmente integrado, había que desintegrarlo para que pueda competir un poco con Renfe, ¿no? Que los trenes compitan en la misma vía, los trenes compitan, o en correo, o en la paquetería, en telecomunicaciones, en fin. Todas las utilities se han liberalizado y han introducido mecanismos de mercado. Pasa que hay muchos mecanismos de mercado. Y el mecanismo de mercado basado en modelos marginalistas que se pusieron en los años 90, en algunos sitios antes, en España en el año 98, esos mecanismos para mí hoy hacen agua por todos lados. Y uno de ellos, tú lo has dicho, que haga precio cero durante 9 horas al día, el mercado mayorista está pagando cero. Eso es claramente un síntoma de que el mercado marginalista hay que tirarlo a la basura, pero pasado mañana ya, y hacer otro nuevo, ¿vale? Otro sistema diferente. Yo no sé, yo tengo la solución, tengo alguna idea, pero los economistas difieren de mí y me riñen, porque dicen que el mercado marginalista a largo plazo manda señales para que los ineficientes se desconecten y los eficientes prosperen y no sé qué, y con eso se recupera, con ese welfare se recupera la inversión inicial con el coste marginal. En fin, todas esas teorías me las sé así, pero no se pueden aplicar aquí por diversas razones que no puedo explicar. Requeriría una charla entera. La próxima vez que venga al Ateneo igual hablo de mercado eléctrico. Siento no poder extenderme más, pero coincido contigo que es un desatino los mercados marginalistas, en mi opinión. Y a lo mejor mañana me llaman de la CNM de OMEL y me riñen. Y yo conozco a gente allí. Entonces, y el otro tema, la tecnología está. Yo antes hablé de los calentadores, pero los calentadores es simplemente una cosa. Existen unas figuras que se llaman agregadores de demanda, que no son los comercializadores, que son otras figuras nuevas, que tampoco está regulado, que esa es otra. Es que la regulación es más lenta que el caballo el malo. El almacenamiento no está todavía terminado de regular. Ahora no estoy muy al día, pero bueno, algunos promotores que veo por aquí seguro que se lo saben mejor que yo. Hace poco se reguló el almacenamiento como un generador y cuando va a pedir un punto de conexión lo tratan como un generador. Y ahora parece que va a ser una normativa para regular la pata como consumidor, que el almacenamiento también es un consumidor cuando se carga. Oiga, no déjese de historia. El almacenamiento es un agente nuevo, distinto, que no existía. Trátelo usted como almacenamiento, no como generador, porque el almacenamiento no compite en un punto de conexión. Antes hablaba de los puntos de conexión.
con un generador, porque cuando el generador inyecta mucho, el almacenamiento no inyecta, lo que hace es consumir y viceversa. Por tanto, le pongo un ejemplo de que la regulación va muy lenta. Y esto venía que los agregadores tampoco están bien regulados y las comunidades energéticas tampoco. Y llevan en un cajón por ahí 2 años guardadas, en el cajón del Ministerio. Salió un borrador de información pública y por ahí está guardado. Las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo que tanta falta hacen. Tampoco está bien regulado. Lo que es que el problema es que en Europa todo tarda mucho. Todo tarda mucho. Entonces, los vehículos eléctricos, efectivamente, con estos agregadores y estas cosas, son un instrumento fantástico. Yo tengo también un vehículo eléctrico y no tiene V2G. Si hubiera tenido V2G, con los 50 kilovatios de batería que tiene, podría estar 2 o 3 días, si me aprieto el cinturón un poco, sin luz, solo con el vehículo eléctrico. Por tanto, es una solución a futuro que estará en nuestras casas de aquí a nada. De aquí a nada, todas las casas tendrán una batería en casa como una lavadora, porque han bajado de precio drásticamente. ¿Vale? Entonces, yo afortunadamente, y todos los que teníamos baterías, el día del apagón tuvimos el backup ese y tuvimos tensión. Tuvimos servicio sin problema, porque los que tienen batería pueden quedarse en isla. Porque, curiosamente, en las casas tenemos grid forming, mientras que en las plantas fotovoltaicas hay grid following, pero es otra historia, ¿no? Que es muy técnica para este auditorio. Teníamos una pregunta de Luis Narváez. Sí, un segundo, Luis. El micrófono, creo. Hola. Hay sitio ahí. Por supuesto, a la felicitación de la conferencia. Yo creo que nos has dado una idea muy detallada de lo primero que hay que saber, es la complejidad del sistema. Bueno, yo la pregunta obligada no la voy a hacer porque espero que se... Pero camino de esa pregunta te hago otra. Has hablado de los mecanismos que tiene un sistema tan complejo para controlarlo, para tanto si es antes de que ocurran los problemas como para después corregirlo. Pero ese sistema, ahora mismo, esos mecanismos están puestos en marcha de una manera suficientemente centralizada, porque a mí intuitivamente pienso que una cosa así, teniendo una visión global del sistema, pues también requiere una acción centralizada. Y entonces me pregunto si hoy por hoy la manera de actuar, tanto de analizar los datos como después de actuar, está lo suficientemente coordinada o centralizada, o si ahí también hay campo de mejora. Incluso si eso puede ser fruto de que algunas cosas no funcionen adecuadamente. Sí, bueno, lleva mucha razón en que el mundo distribuido tiene muchas ventajas, pero también tiene algún inconveniente, como es la complejidad de la coordinación. Ahí he dicho que hay actuaciones. El problema es que se solapa en el tiempo la actuación de todos los dispositivos. Los que son muy rápidos de milisegundos, que no puede frenarlo porque actúan ellos solos sin que nadie le diga nada. Una protección nadie puede frenar. Los que son automáticos, que le puedes cambiar la consigna. Tú le puedes decir a un controlador de tensión, oye, sube un 10% la tensión, pero tardará 3 segundos en hacerlo. Y todo eso son actuaciones locales. Y luego está la coordinada, que es en el centro de control, donde hay personas y hay un software especializado que le ayuda a tomar decisiones y adelantarse, eso que se habla del gemelo digital, ¿no? Un simulador que le permite adelantarse lo que va a pasar en el sistema después. Entonces, ahí sí está coordinado y centralizado. Pero a esas personas, por supuesto, necesitan ayuda. Y, por ejemplo, lo que se está haciendo es que a las plantas chiquititas de menor de un cierto tamaño, o mayor de un cierto tamaño, se le obliga a que se cuelguen en un centro de control subordinado. Es decir, además del centro de control del operador del sistema, el operador del sistema no puede estar dándole órdenes a 3.000 plantas o 5.000 plantas fotovoltaicas, pero sí a 40 o 50 centros de control que cada uno de ellos a su vez controla. O sea, hay una jerarquía de centros de control que hace que vayan dando órdenes hacia abajo. Eso lleva tiempo. Y efectivamente la coordinación se complica, pero se hace. O sea, por ejemplo, en un nudo por ejemplo, un productor renovable muy grande como, bueno, voy a decir, Acciona, tiene un centro de control. Y todas sus plantas renovables de ese centro de control las controla. He dicho, bueno, porque me ha venido a la cabeza. Y entonces, desde ahí, Red Eléctrica le dice a Acciona, oye, en Don Rodrigo o en el nudo de Cádiz, de Algeciras, tienes muchas renovables, bájame un 20% de renovables. Y entonces Acciona, con su centro de control, decide de las plantas que hay por allí a cuáles le baja un 20%. Es decir, existe esa coordinación, esa jerarquía. Pero dicho eso, efectivamente, en casos de crisis, tiene que estar muy bien hecho eso. Tiene que estar muy bien hecho eso porque por problemas de tiempo, o sea, de la secuencia de tiempo. Las cosas ocurren muy rápido cuando la frecuencia se cae. Por eso Francia disparó, claro, porque cuando hay un problema de ese tipo hay que aislar el fallo, hay que aislar la zona. Lo ideal hubiera sido que los relés de lastre de frecuencia hubieran aislado la zona en el sitio donde falló, pero no pudieron por algún motivo, que veremos.
Yo creo que debemos de ir terminando. Hay todavía algunas manos levantadas. Vamos a ver, Federico, Pedro Jordano. Pedro y una más allí al fondo. Miguel. Pedro. Muchas gracias, Antonio, por una conferencia magistral, que hemos aprendido muchísimo. Y yo tenía la pregunta obligada, y la pregunta que todos nos hacemos, que realmente son dos preguntas, y además son dos preguntas que son análogas a las que nos hacíamos cuando la pandemia de la COVID-19, que es cómo se originó, qué fue lo que pasó, y la segunda pregunta es qué hemos aprendido de ello. Y entonces, bueno, en algún momento pues habrá que emplazarte a ver cuál es tu sabia opinión sobre eso. Yo quería volver a esa gráfica que tenía en que ha mostrado la proyección que hay de progreso en instalación de fotovoltaica. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo resolveremos la paradoja que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de las energías limpias, energías verdes, energías ambientalmente neutras, que cuando las vemos, pues realmente pueden tener impactos ambientales muy no baladís, impactos ambientales fuertes? Por ejemplo, has puesto mucho énfasis en el almacenamiento. El almacenamiento depende de baterías y no tenemos diseño de técnicas de reciclaje de baterías, de cierto tipo de baterías al menos, de las más potentes, de las más eficientes. La fotovoltaica, tal y como se están implantando, tienen un impacto ambiental bastante serio, los aerogeneradores también. Entonces quería saber tu opinión sobre cómo resolver esa paradoja de greenwashing, energía que estamos dando como limpia. Y todos tenemos la misma preocupación, pero realmente la respuesta sería muy larga, Pedro. O sea, hay muchas aristas y muchas implicaciones ahí. Ha hablado, por ejemplo, del eólico, que tiene impacto en los murciélagos. Hemos hecho un estudio hace poco del impacto en los murciélagos. Tiene la fotovoltaica, que están arrancando olivos en Jaén, que es mi tierra. En fin, estamos viendo... cada una tiene una respuesta distinta, cada una tiene una solución distinta. La batería, el reciclado de las baterías, pues las baterías de ahora, la mayoría son de LFP, de fosfato de litio, no tienen alto, ni tienen magnesio, es decir, ni níquel. O sea, tienen hierro, que es un material muy común y muy fácilmente reciclable. La batería, cuando se estandarice una sola batería, como la de plomo, habrá reciclado seguramente 90 y tantos. El problema ahora mismo es que cada fabricante de coches tiene su propia batería, con su propia tecnología, con su ánodo y su cátodo distinto y electrolito distinto. No hay visto que monte una fábrica de reciclado con cuál. Es decir, es su tiempo, estamos en la transición. Estoy convencido de que cuando estemos progresando en ese camino hacia la fotovoltaica y la eólica, que habrá reciclado de batería, que la fotovoltaica se pondrá en la fachada de los edificios, o el urbanismo será distinto al urbanismo que tenemos ahora. Cabe mucha más fotovoltaica en los edificios. Tengo aquí una transparencia, no sé si la tengo disponible, sobre la fotovoltaica que hay en Holanda. En Holanda el 81% de la fotovoltaica es sobre tejado. De fotovoltaica sobre no solo en Holanda, en Australia del Sur el 40% de viviendas tienen fotovoltaica en el tejado, en la provincia de Australia del Sur. Es decir, se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿vale? Y de forma que sea compatible con el planeta y la sostenibilidad. Es otro tema que hablar de hoy. No puedo entender más porque si no es imposible. Pero es importante, todos estamos preocupados con ese tema. Vamos a ir terminando. La última pregunta ya allí al fondo, por favor, cortita, que sea rápida. Miguel. Porque nos acercamos ya a la hora de... Miguel Toro. Miguel Toro. Penúltima fila. Gracias, Antonio. Veo que me habías visto. Sí. Primero, muchas gracias por la conferencia que has dado, porque yo soy ingeniero eléctrico, pero me entero de electricidad a lo justo. O sea que me he enterado de muchas cosas. Lo que sí quería comentarte, para compartirlo contigo, es que me da la impresión que los aspectos, digamos, que has contado son los aspectos tecnológicos, es decir, los aspectos que se pueden resolver con ingeniería eléctrica. Pero me da la impresión de que aquí hay un problema quizás mayor, que son los aspectos económicos, digamos, relacionados con estos problemas. Y entonces, simplemente, esto seguramente sería también para otra tarde, pero te quería preguntar un par de cosas. La primera, veo que efectivamente el problema podría resolverse, tú mismo lo has dicho, con más almacenamiento. Y la primera pregunta es que me diera un orden de magnitud de cuánto vale ese almacenamiento que falta en comparación
por ejemplo, en una gran central fotovoltaica con lo que serían las placas? Esa sería la primera pregunta. En comparación, perdón, al final no te oí. Con los costos de las placas en sí. Ah, ¿no? sí. Y la segunda sería el hecho de que en España estén tan concentrados los dueños de las grandes centrales fotovoltaicas, ¿no es un factor de riesgo tan relevante como los que has contado? Porque parece que no tengo la información. En otros países, a veces como ha dicho en Holanda, está más distribuida esa propiedad. Y eso le daría más robustez quizá al sistema completo. Y en ese caso, ¿qué hacer? Bueno, es que se han mezclado también muchos temas. Son todas las preguntas muy interesantes, pero muy largas de responder. Empiezo por el final. Los sistemas sobre tejado tienen ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente es precisamente que el operador del sistema no los ve. Y de hecho en España hay unos 8 gigavatios sobre tejado, más de 8 ya, 8 y pico, que el operador del sistema lo ve como una bajada de la demanda, ¿vale? Antiguamente, por ejemplo, las tensiones estaban altas de madrugada porque no había demanda, pero ahora también están altas en el llano al mediodía porque la fotovoltaica compensa la demanda e inyecta mucha energía. Es decir, por otro lado, controlar varios miles de plantas es más complicado que controlar 200 plantas grandes. O sea que todo tiene ventajas e inconvenientes, pero afortunadamente lo que llamamos smart grids, las tecnologías de telecomunicación y digitalización que tenemos hoy día, la inteligencia artificial, por ejemplo, y otro tipo de cosas, permiten hacer un control razonablemente bueno sin que haya problemas adicionales de toda esa generación distribuida. Como digo, a través de la figura del agregador y de los centros de control jerarquizados que antes me sacaba a colación Luis. Se puede controlar sin ningún problema, efectivamente, una generación como... Pasa que Holanda está en el centro de Europa y no tiene problema. Alemania también tiene mucha generación distribuida, muchísima. Hay muchas comunidades energéticas, incluso la eólica pertenece a cooperativas y a pequeñas compañías. O sea, cada país tiene un modelo distinto. Entonces, bueno, afortunadamente ahora, gracias a las renovables, hay mucha menos concentración del sector eléctrico que antes. La concentración ha bajado un poquito, depende de que estemos hablando de la comercialización o de la generación. Sobre todo en generación ha bajado mucho la concentración, porque precisamente hay muchos productores independientes, que no son los grandes productores que había en el siglo XX. Por tanto, al menos la producción se ha digamos, bajado ese nivel de concentración. Y al principio no recuerdo el primer comentario que hiciste. Ah, sí, perdón, ya, ese es el más fácil de todo, pasa que lo he dejado para el final. A ver, las placas fotovoltaicas están tiradas de precio. Los chinos son capaces de producir ahora casi 1,5 teravatios de fotovoltaica al año, ellos solos, que es más de lo que se está instalando en el mundo. Se ha instalado el año pasado, instalaron 600 gigavatios de fotovoltaica, 700, una cosa así, y los chinos producen más que eso, o sea, se le están acumulando las placas, han dejado de producir placas porque les sobran placas por la oreja. Entonces, en conclusión, han bajado de precio muchísimo. Ahí en los grandes almacenes, en las tiendas de ahí te encuentras una placa gigante de 500 vatios por 80 euros. Hombre, si le metes el convertidor ya son 300 euros. Pero por 300 euros te compras con convertidor incluido para enchufarlo en tu enchufe una placa de medio kilovatio. ¿Vale? Han bajado muchísimo. Y las baterías miden de lo mismo, han bajado muchísimo, están un poquito más caras. Pero depende de la tecnología, pero las baterías pueden costar, lo que pasa es que depende de los precios, pueden ser precios mayoristas o precios ya instalados en tu casa, siempre es mayor, porque el instalador cobra su trabajo, ¿no? Pero en las cifras que aparecen por ahí estamos hablando, pues no sé, de entre 100 y 150 euros el kilovatio hora, que es mucho menos de lo que me costó a mí mi batería hace 6 años cuando la puse en mi casa. Yo fui de los primeros que puso batería fotovoltaica en mi casa. Entonces, ahora han bajado de precio muchísimo. Ahora las instalaciones de autoconsumo se amortizan muy rápido, incluso sin subvenciones, con subvenciones ya ni te cuento. Entonces han bajado mucho de precio. Bien, muchas gracias. Pero la pregunta que me hizo Pepe, no la quiero dejar en el tintero. Vale, yo creí que no la iba a contestar. No la voy a contestar, pero voy a decir lo que se sabe. La tenía ahí guardada para el final. Bueno. Esto es lo último que sabemos, por lo menos lo que yo he leído ayer noche. Lo que ha anunciado, que ya lo está en la prensa, no ha anunciado nada nuevo, eso está en los medios de otra forma y tal, ENSO-E, es la Asociación de Productores, TSO significa Transmission System Operator, ¿vale? O sea, la European Network Transmission System Operator, la E eléctrico y hay otra de gas, ¿vale? De G. Entonces, lo que se sabe es el 9 de mayo, que es lo último que he leído, ¿vale? Pues se sabe que como media hora antes, sobre las 12:05, hubo una serie de oscilaciones, esas del puente de Tacoma, oscilaciones naturales, que red eléctrica, perdón, ahí me he equivocado, esta W es una E, el teclado me ha gastado una mala jugada, RTE, que es el operador francés, y el operador español adoptaron medidas y parece que desaparecieron. Yo lo he visto, o sea, todos hemos visto gráficos de oscilaciones de frecuencia,
pero desaparecen. Normalmente hay amortiguamiento y no hay mayor problema. Por eso echarle la culpa a esas oscilaciones me parece bastante atrevido. A las 12:37, a las 12:33, se perdieron 2.200 megavatios en el suroeste. Eso es lo que dicen, eso es, no lo digo yo. Yo lo he cogido, lo he traducido del inglés directamente, no he aportado nada aquí. Eso no es mi conjetura, eso es lo que dice ENSOE, que es lo que se sabe hasta ahora, o lo que quieren decir. Creo que saben más, pero es lo que quieren decir. Esa pérdida de 2.200 trajo consigo una reducción de frecuencia y una subida de tensiones. No lo entiendo. No lo entiendo. Eso no lo entiendo. Lo dice ENSOE, no sé cómo lo dicen los operadores de red. Todos los eléctricos sabemos que si baja la frecuencia, generalmente bajan las tensiones, generalmente. Depende de otras cosas, ¿no? Puede subir, pero puede subir localmente en un sitio. Las tensiones son un fenómeno local, la frecuencia es un fenómeno global. La frecuencia cae porque falta generación, sube porque sobra generación. Las tensiones en una zona concreta pueden subir o bajar y en las demás pues, perfectamente. Entonces, hay que decir dónde subió las tensiones y dónde bajó la frecuencia, porque es que la frecuencia es diferente en cada sitio. Díganmelo. Y sobre todo, ya tienen que saber quién son esos 2.200 megavatios. ¿Fueron dos plantas gigantes que desconectaron, dos plantas fotovoltaicas gigantes que desconectaron? ¿O fueron varios cientos de plantas de 10 megavatios chiquititas que en total suman 2.200 megavatios? Porque ya les digo, sobre el tejado tenemos 8.000 megavatios, de los cuales en este momento en toda España estaremos produciendo 4.000 o 5.000 y en la zona del suroeste, hemos visto el mapa, más de la mitad está en la zona del suroeste. Por tanto, oiga, son una potencia muy grande. Entonces, no dicen nada más que eso. Luego, claro, a raíz de eso ya lo que viene a continuación sí lo entendemos los ingenieros eléctricos. Ya se bajó la frecuencia por la pérdida de esos 2.200 megavatios, pues lógicamente Francia empieza el deslastre de carga, al llegar a 48 en los relés, incluso antes, empiezan a tirar carga, pero la bajada fue tan drástica que no le dio tiempo. Entonces, no le dio tiempo y lógicamente Francia dice, quita las líneas, de momento las de corriente alterna, porque las de corriente continua las puede controlar con más facilidad. Y además no están síncronas, las de corriente continua en principio no ayudan a bueno, son como inyecciones de potencia. Y finalmente, un poquito después, también la línea de corriente continua con Francia también se desconectó. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos. Ahora, hay que mirar muchas cosas para saber cuál es lo que pasó. Y se pueden hacer muchas conjeturas. A mí me parece un poco irresponsable hacer conjeturas. Podemos mirar lo que ha pasado en Brasil, podemos mirar lo que ha pasado en Chile. Y tiene ciertos paralelismos y ciertas similitudes en algunas cosas, en otras no. Vamos a esperar a que digan lo que ha pasado. Hay gente que habla de inercia. Yo personalmente creo que no es un problema de inercia. Porque estando conectado a Francia y exportando a Francia no puede haber un problema de inercia. Es verdad que la inercia ha bajado un poquito. Pero como dije antes con las nucleares, y se han hartado de hablar en los medios, un técnico de nucleares, no sé qué historia, gente que hablaba de inercia como si eso fuera, bueno, de inercia. La inercia es su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno y su lado malo. Si tú vas con coche a 120 y en una curva te encuentras un tractor y pisas el freno, ¿quieres tener inercia o no quieres tener inercia? No quisieras tener inercia ninguna, porque la piña te la pegas por la inercia. Y si luego quieres adelantar el tractor antes de que te venga de frente uno y te choque, tampoco quieres tener inercia, quieres acelerar rápidamente para quitarte de en medio del tractor. O sea que la inercia no siempre es buena y en sistema eléctrico tampoco, por más que lo digan esos expertos de pacotilla que he visto por aquí. Es útil porque la inercia ayuda a que esas pequeñas oscilaciones naturales no prosperen, se atenúen. La inercia hace que no haya tanto movimiento, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, inercia es necesaria. Si no hubiera inercia ninguna, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un autobús que va a régimen permanente, de repente el conductor levanta el pie del acelerador? Pues como tiene inercia, el autobús sigue rodando. Si no tuviera inercia, se frenaría en seco, la ley de Newton, segunda ley de Newton. Es decir, la inercia es necesaria, porque si no habría, la gente se estrellaría en la nariz del cristal de adelante. O sea, la inercia es necesaria. Bueno, está ahí de forma natural, no es necesaria nada, es un fenómeno natural. Pero es que resulta que los convertidores electrónicos la pueden imitar, incluso sin batería. También he oído decir por ahí que para emular inercia no hace falta almacenamiento. Es importante tener almacenamiento porque así puede responder como una máquina que puede subir y bajar potencia. Pero hay otras soluciones, y lo he dicho antes. Cojan ustedes las renovables y díganle que en los periodos puntos y tantos excesos renovables, en vez de producir a la máxima potencia, produzcan al 90% o al 95% de la máxima potencia. Todas esas renovables con un convertidor inteligente pueden responder casi como una máquina síncrona. Pueden subir y bajar, pueden dar inercia sintética, pueden hacer 1000 cosas. Incluso, aunque también alguna gente dice que no, sin grid forming converter. Pero bueno, si hay grid forming converter, mejor. Una mezcla de ambos.
Y otro ha hablado de la inercia mecánica y lo importante que son las nucleares porque dan inercia. Oye, mire usted, las nucleares no fueron capaces de subir el sistema, pero no porque faltan nucleares, sino porque son muy lentas. La inercia se compensa con la velocidad. Los controladores electrónicos son súper rápidos, insisto, es como comparar un leopardo con un elefante. No puedo entrar en detalles técnicos porque es un poco complicado. ¿De acuerdo? Entonces, en mi opinión, y ya termino, no puedo hacer más conjeturas, no fue un problema de inercia, no fue un problema de déficit de generación, sino fue un problema posiblemente, y no quiero ir más allá de posiblemente, de tensiones, de voltajes. Fíjense, un trocito del BOE. Este es el BOE. Estas tablas están copiadas de un BOE. Procedimiento, orden ministerial T, no sé cuánto, del 16 de julio, por la que se establecen requisitos técnicos para la conexión a la red. Fíjense, las plantas que están conectadas a 110 kilovoltios, superior a 110 kilovoltios, o sea, el transporte 220 y 400, se les pide que aguanten durante la tensión de forma ilimitada entre el 10% por debajo y el 11% por el 12% por arriba. En cambio, si baja de 0,9, tienen que aguantar 60 minutos, una hora, con tensiones de menos de 0,9. Pero ¿qué pasa si las plantas son, bueno, los de D y BCD son los tamaños de las plantas? Las plantas tipo D son mayor de 50, las C son entre 5 megavatios y 50, las B por debajo de 5 megavatios y más de 100 kilovatios, y las A, las domésticas, de menos de 100 kilovatios. Entonces, fíjese, las que son conectadas a menos de 110, solo tienen que aguantar un segundo, o 0,2 segundos si pasa de 1,15. ¿Quién me dice a mí que el otro día no hubo una tensión de más de 1,15? ¿Quién me dice a mí que no la hubo? Pues si la hubo, las plantas que estaban en menos de 110, que son una jartá, como dicen en Sevilla, pudieron desconectar y esas plantas pueden sumar 2.200 megavatios. No digo que fueran esas, es una conjetura. No lo digo, no lo he dicho. De hecho, mañana le diré a Antonio que esta parte la borre de la grabación. Pero podía ser. ¿Qué pasó? Si sube la tensión y desconectan 2.200 megavatios, ¿puede ser el origen del problema? Podría ser. Nada que ver con la inercia. El problema de tensión es un fenómeno local que se arregla sin generadores, se arregla con cosas tan sencillas como un condensador y una reactancia. Miren, en Almará hay una gran reactancia que se conecta por las noches para que los grupos no tengan que absorber reactiva. Una gran reactancia, no produce energía ni consume, bueno, pérdida y tal, calor. O sea, el problema de tensión tiene un arreglo fácil, que es obligar a que las plantas renovables contribuyan al servicio de regulación de tensión, que es lo que Red Eléctrica le propuso a la CNMC en 2020, pero que está todavía en un cajón. Y aquí lo dejo, presidente. Muchas gracias. Antonio, como las bodas de Canaán, o sea, siendo bueno el vino primero, el buen vino realmente lo has dejado para el final. Muchas gracias por tu magnífica conferencia y por esas conjeturas finales que seguro que están bien sustentadas y documentadas. No hay información suficiente. Pero bueno, cuando sepamos la verdad completa, te emplazamos de nuevo. Bien, muchas gracias y le cedo la palabra a Fernando Fabiani, el secretario general del Ateneo. Pues yo quiero agradecerle a Antonio su conferencia. Quiero agradecerte la conferencia y ver este salón. Los que estamos muchas tardes aquí sabemos lo difícil que es ver el salón lleno. Hay gente ahí fuera, ¿eh? Y hay gente de pie. Así que felicidades, Antonio. Creo que no me he equivocado contigo. Yo creo que porque un día no tiene bastante. Había que haberte dado... Ya dije al principio que resumir en 40 minutos o 45 que he estado... Por lo menos lo que se enseña en la escuela de ingenieros es complicado, claro. Harto complicado. Bueno, pero como nos has dicho que no estamos exentos de que haya otro apagón, pues cuando haya otro apagón te volvemos a llamar. Si son 40 años, me temo que no. Bueno... Y nada, yo sí que no me atrevo a decirle hasta cuándo, hasta que se produzca una nueva noticia, que si la Academia está dispuesta a traernos aquí un conferenciante, nosotros con muchísimo gusto abrimos las puertas. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias.